Hola, muy buenas tardes. Yo soy Noemí y soy la promotora de La Voz de las Costureras, la primera revista online dedicada al trabajo de los amantes del craft textil. Bueno, yo soy la promotora, comencé mi carrera profesional, yo soy periodista y comencé mi carrera profesional en Deia hace ya 20 años. Trabajé como corresponsal en la ciudad de Baracaldo, en Vizcaya. Después trabajé en Europa Press como corresponsal en la margen izquierda del Nervión, que es una región que abarca 4 ciudades. Luego también he trabajado en Radio Economía de Vizcaya, en el periódico de Aragón durante 10 años, en Radio Economía de Vizcaya, y en mis inicios profesionales también emprendí. Esta no es la primera vez que emprendo, porque cuando tenía unos 23 añitos me junté con otros 2 periodistas y montamos una comunidad de bienes para la elaboración de revistas públicas municipales. Y tuvimos bastante éxito en aquellos años, la verdad. A ver, ¿y cómo surgió la idea? El proyecto que presento hoy surgió en el año 2016, la idea. En ese momento aparqué temporalmente mi carrera profesional para dedicarme a criar a mi hijo. Esa decisión me puso en el lugar de muchas mujeres, como mi madre, cuyo trabajo siempre respeté y admiré. Decidí entonces que debía honrar su legado, un trabajo oculto que se visibilizó en las huelgas feministas del 8 de marzo. ¿Y por qué esta revista? Para sacar a la luz el trabajo y las experiencias de todas esas personas, mayoritariamente mujeres, de todas las edades y condiciones, que practican labores textiles y, sobre todo, que practican sororidad. Y como siempre he trabajado en prensa, decidí hacer una revista online que hablara exclusivamente de ellas, que es esta. Se llama La Voz de las Costureras y principalmente tiene entrevistas, que desde mi punto de vista son el fuerte de la página. También hay noticias relacionadas con los intereses y con el trabajo de las personas que hacen labores textiles, manuales, artesanales o domésticas. También hay un espacio para la inserción de banners publicitarios y hay un pequeño espacio también de tienda en la cual vendo productos de elaboración propia, como este libro y los recopilatorios que hago de todas las entradas que publico en la página web. Y recientemente he llegado a un acuerdo con la editorial El Drac para la publicación de reseñas de sus libros. ¿Y qué tienen las labores textiles? Para las personas que las practican son una herramienta muy útil con la que puedan dar rienda suelta a su creatividad. Pero sobre todo son un símbolo de una forma de vida amable con las fases de la vida humana: la infancia, la edad adulta y la madurez. Este que veis aquí es Héctor, el responsable de esta iniciativa. Es mi hijo, cuando tenía 6 mesitos, ahora tiene 5 años. En esta foto lleva un conjunto que elaboró mi abuela para mí cuando me bautizaron. Mi abuela tenía ovejas. Ella cuidaba de las ovejas, sacó la lana de las ovejas, la hiló, tejió este conjunto con el que yo me bauticé y con el que le saqué una foto a mi hijo cuando tenía 6 meses de edad. Para mí, esto es magia. También, bueno, son un símbolo de un respeto también hacia las necesidades de la vida en la edad adulta. Esta chica se llama Arantxa Sanz. Es una artesana de Zaragoza que tuvo que dejar su empresa de diseño gráfico en el año 2008 a causa de la crisis y decidió reinventarse como artesana textil. Para ella y para la mayoría de la gente que entrevisto en esta página, uno de las razones principales por las cuales deciden lanzarse a la artesanía, en este caso textil, es la recuperación de su tiempo, del tiempo en la vida, de poder decidir cuándo y cómo hacen las cosas. Y con la madurez, aquí podemos ver a Justa. Esta es una mujer que entrevisté hace unos años, nació y vivió toda su vida en Almanacid de la Sierra, un pueblo de Zaragoza, y fue la primera incursión que hice en entrevistas de memoria social. Ella tenía 93 años cuando yo la entrevisté, murió poco después, semanas después, porque era una mujer muy mayor. Vivió prácticamente un siglo, el siglo XX, el siglo más convulso posiblemente de la historia de la humanidad, y contaba con absoluta naturalidad cuestiones que hoy en día nos parecerían alucinantemente complicadas y difíciles de vivir. Y lo contaba con esa naturalidad que da la experiencia, la vasta experiencia de vivir casi un siglo. Bueno, en La Voz de las Costureras tiene cabida no solamente los artesanos, sino también los influencers del sector. Como por ejemplo los concursantes de la primera edición de Maestros de la Costura, a los que pude entrevistar, como Vanessa, Luisa, Pa, los gemelos Sergio y Vicente, Ana, Saorán. También he podido entrevistar a Gemma Cabanillas, que es la autora
de la página del canal de YouTube y revista Patrones de Mujer. Tiene 300.000 suscriptores en YouTube y tiene una revista con una tirada de 10.000 ejemplares. Y la hace sola. Solamente, o sea, es una tirada más que decente para un medio de comunicación local. O sea, imaginaros lo que supone, el éxito que supone para esta mujer conseguir hacer ella sola una revista que tiene 10.000 ejemplares de tirada. Esta chica es una híger de Zaragoza, es una chica que publica en Instagram, se llama Pilar Barceló y impulsa movimientos muy interesantes de recuperación textil a nivel internacional. Se junta con otras híger de Inglaterra, de Estados Unidos y lanza propuestas, lanza retos, pero retos de recuperación textil. Y me gusta seguir todas sus iniciativas porque me resultan muy interesantes. Estos dos chicos de aquí son Lorena Lis y compañía. Ella es una trabajadora social argentina, él es un biólogo catalán y ahora mismo viven en la Sierra de Huelva, lanzando adelante su línea de complementos textiles llamada Lorena Lis y compañía, que tienen, según ellos mismos me aseguran, una huella de carbono cero. Es decir, que no tienen apenas un impacto negativo en el medio ambiente. También he podido entrevistar a los concursantes de Maestros de la Costura de la segunda edición, como Alejandro, Saray, Lara, Tony, Amparo, Isabel, que es la subcampeona, Sergio, que es el concursante zaragozano, posiblemente muchos ya le conozcáis, y por supuesto a Rosa, la ganadora, que tuvo cuya entrevista os recomiendo encarecidamente porque es una mujer que tiene muchísimo que contar. Bueno, durante este año he decidido renovar la página web. Le he dado otro aire. Hasta enero yo funcionaba con una plantilla que implementé yo misma. Es una plantilla muy sencilla, pero me di cuenta que no servía para cubrir las necesidades informativas de la web. Así que le encargué al Calotipo, que es una imprenta de diseño gráfico de Zaragoza, un estudio de diseño gráfico de imprenta muy interesante, que hacen trabajos muy especiales, la renovación de la web. Entonces pasé de este logotipo a este otro, que a mi juicio es un logotipo que representa bastante más el espíritu de la web y de la gente que la lee. Bueno, también aproveché para renovar mi imagen personal, porque lo cierto es que gracias a la visibilidad que me da la voz de las costureras, me da una presencia en un sector que me permite obtener trabajos paralelos a los ingresos que me puede generar la página web. Entonces dije, bueno, es el momento de hacer crear una imagen, un logotipo personal que sea potente y que signifique que refleje lo que soy. Bueno, la página web ha ido creciendo de manera orgánica en 2016 para tener casi 4.300 seguidores en Facebook, que es la red social en la que tengo más peso. Instagram está creciendo bastante, el público es completamente distinto, pero está convenciéndole el producto. Y bueno, desde los últimos 12 meses la web ha tenido 25.000 usuarios únicos y 41.000 visitas a la página. Y bueno, y gracias al trabajo de la voz de las costureras también he podido recibir el premio europeo a la mujer emprendedora entregado por la Asociación Europea de Economía y Competitividad, que saco a pasear cada vez que puedo porque trabajo sola en casa. Entonces me da mucho gusto llevarlo por ahí. Bueno, la web ha ido creciendo de manera constante, a pesar de que no he invertido dinero en publicidad para darla a conocer. Únicamente hice una campaña inicial para que me conociera la gente, pero desde entonces no he vuelto a invertir en publicidad. Ha crecido de manera orgánica. Y gracias a ese crecimiento pues he conseguido colaboraciones con la editorial El Drag, vendo publireportajes, he vendido varios publireportajes, redacto en webs de terceros, llevo la comunicación de varios grupos y saco adelante productos editoriales propios y para terceros. Hago guías para determinados grupos. Esta revista es el recopilatorio de los temas publicados durante el pasado año, se llama Donde se tejen los sueños, y está configurado como una especie de revista-libro donde se resumen todos los temas interesantes del pasado año. Y luego también, pues otro de los productos que vendo a través de la página web es este libro que se llama Martina en el País de las Hadas, que es un relato súper personal que tiene que ver con mi otra abuela. Antes hablé de mi abuela paterna, esta Martina es mi abuela materna. Y es una historia que va a caballo entre la ficción y la realidad y que os recomiendo encarecidamente que adquiráis en Amazon por un módico precio de 7 euros. Bueno, muchísimas gracias a los emprendedores que estáis aquí y a todos los que habéis acudido. Emprender es una carrera de obstáculos, que duda cabe, pero bueno, si os juntáis con gente positiva y mantenéis la moral muy alta, que muchas veces cuesta mantener la moral alta, yo creo que es una experiencia que nos va a dejar, al menos nunca os dejará indiferentes. Bueno, y esto es todo. Ah, bueno, me gustaría hacer un pequeño llamamiento, si no
si no os importa. A ver. Por un lado, que no se me olvide, últimamente recibo muchísimas llamadas de diseñadoras que buscan costureras. Si conocéis gente que interesada en coser, os dejo mi tarjeta, porque estoy intentando elaborar un censo para que se pongan en comunicación las costureras que quieren trabajar y las diseñadoras que necesitan gente. Y el segundo llamamiento, que es muy breve, es, este fin de semana en el Patio de la Infanta va a haber una jornada de emprendimiento femenino que será eso, en Ibercaja Patio de la Infanta, y que os recomiendo que vayáis porque llevo yo la comunicación y es un evento muy bonito. Y nada, y eso es. Espero que os haya gustado. ¿Tenéis alguna pregunta? He hablado tan rápido que os he dejado. ¿Cómo das el paso de cosas que a ti te gustan? O sea, ¿cómo has unido tu profesión realmente de periodista, que es para lo que te has formado y te has cualificado, con el ocio que a ti te gusta y lo que has contado un poco de la tradición que te viene familiar? Sí. ¿En qué momento dices, esto tiene que encajar? Estos son dos piezas del mismo puzzle. ¿Las tenías separadas o independientes? ¿Cómo encajan? Eso ha surgido cuando me tocó la excedencia. O sea, yo cuando mi hijo tenía año y medio aproximadamente, me tocó una excedencia para criarlo. Bueno, por circunstancias familiares, nos venía muy arriba trabajar los dos y criar al crío. Entonces, bueno, dijimos, vamos a tomarnos un tiempo y decidí tomarme esa excedencia. Entonces, durante la excedencia tuve tiempo de pensar y tuve tiempo de recordar. La crianza, desde luego que te conecta muchísimo con tu madre. O sea, en el momento que das a luz, te acuerdas de toda tu infancia, te acuerdas de tu madre, de los grandes momentos que has pasado con ella, de tus tías, de esas charlas tan bonitas alrededor de una mesa camilla, con el ganchillo en la mano, que a mí me parecían tan bonitas. Y bueno, en mi mente se juntaron esas dos ideas y dije, bueno, si yo soy periodista, lo único que sé hacer es publicaciones, porque es lo que he hecho toda la vida, pues digo, voy a juntar lo que me gusta con lo que sé hacer. Y digo, bueno, yo creo que merece la pena darle la voz que merecen a toda esa gente que nunca ha tenido voz. Por eso se llama así La Voz de las Costureras. Porque para mí han hecho un trabajo históricamente fundamental a muchos niveles, ya no solo por el tema de las labores, ¿sabes? Y nunca han tenido la voz, una voz, no sé cómo llamarlo, no cualificada, sino una voz seria, ¿sabes? Una voz que diga, ven aquí, que este es tu sitio y aquí eres respetada y tienes un escaparate de cara al mundo para que digas lo que tú sabes hacer. Esto es un poco la idea. ¿Qué es lo que más te ha costado hasta que empiezas a rentabilizar la página? Confeccionas la página y tal, ¿cómo vas monetarizando los servicios que haces, las actividades? ¿Cómo? A través de la venta de banners, de publicidad y a través de los publireportajes. Y desde hace poco, a través de la colaboración con editoriales. Yo hago reseñas de sus libros y ellos me pagan por ello, básicamente. Y poco a poco se va monetizando. También es cierto que lo que he comentado antes en Petit Comité, yo emprendo a media jornada, que es lo que digo, porque emprendo porque tengo un hijo. Y como tengo un hijo, emprendo poco, ¿sabes? Entonces, todo va despacio, pero se va afianzando. Se consolida. Ten en cuenta que en 3 años he conseguido una audiencia muy fiel, sin publicidad ninguna, ¿sabes? Ha ido todo pasito a pasito, entrevista a entrevista, noticia a noticia, y la gente que ha ido llegando a la página se ha quedado. O sea, que el día que pueda dedicarle más tiempo, supongo que podrá crecer con mayor rapidez. ¿Qué tal la convivencia con las nuevas tecnologías? A ver, te explico. A lo mejor antes pues empezaste poco a poco aprendiendo, desarrollando tu página web, tu blog, etcétera, 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 y aprendiste, ¿vale? Sabiendo ahora dónde te has metido y lo que tienes ahora mismo, ¿lo hubieras subcontratado desde el principio? Sí, sin ninguna duda. ¿O no? Te quiero decir, porque hay veces que tanto tiempo he dedicado a esto y me ha costado esto. O hubieras dicho, oye, quiero un trabajo profesional, y desde el principio hubiera subcontratado a tal persona, a tal autónomo que hubiera desarrollado el portal, la página web, las redes sociales. Si hubiera tenido dinero desde el principio para ello, hubiera contratado a Nelson, es el diseñador del colotipo. De verdad que es una imprenta buenísima. Hace unos trabajos, luego os dejaré las tarjetas, pero hace unos trabajos alucinantes. Y el chico tiene talento para saber, para escuchar y para plasmar lo que le cuenta, ¿sabes? Es muy bueno ese chico. Y desde luego que si hubiera podido lo hubiera hecho desde el principio. También es cierto que cuando empecé no lo planteé como una posibilidad de ganarme la vida con ello, ¿sabes? Entonces, hasta que tomé la decisión de que podía ser una fuente de ingresos, pues pasó bastante tiempo, ¿sabes? Entonces, sobre todo desde enero de este año es desde
desde el momento en el que he empezado a profesionalizar la página. Y desde luego a todo el mundo le recomiendo que en la medida de sus posibilidades económicas subcontraten lo que no saben hacer. Pasa que a veces no te llega y lo tienes que hacer tú. Y es que también valoras el trabajo que está realizando la otra persona, porque a lo mejor si no sabes del tema o de la línea no lo sabes valorar, pero si ya has empezado por eso, ya sabes valorar el trabajo que está haciendo la otra persona y entiendes lo que te está explicando. Claro. Así es, de todas maneras yo al haber trabajado tantísimos años en prensa, yo ya valoraba de antes el trabajo. Quiero decir que, claro, yo he trabajado principalmente de redactora, luego también he trabajado de maquetadora, que no es diseñador. O sea, un maquetador lo que hace es modificar diseños que hace un diseñador como Nelson, que es un genio. Y eso, que vamos, que el proceso yo lo conozco y sé que una sola persona no lo puede hacer. Por eso sale como sale muchas veces las cosas, ¿no? Porque una sola persona no puede hacer un producto editorial complejo. Pero bueno. Bueno, otra forma de monetización que se me ha olvidado ha sido la venta de ejemplares. Tanto del libro, de la novela, como de los recopilatorios que publico. Eso se me había pasado. Levanta, por favor, Noemí, cuál es el premio, porque Sí. es que no le hemos dado la importancia de vida. Sí, esto ¿Cuál es la candidatura? es el Premio Europeo a la Mujer Emprendedora del año 2019 y lo entrega la Asociación Europea de Economía y Competitividad en un acto en Madrid hace unos meses. Y fue muy bonito, la verdad. ¿Cómo se llega a conseguir un premio con tan poco tiempo de trayectoria emprendedora? Pues ciertamente no llegué a saberlo porque no me lo llegaron a decir. ¿Tuviste que presentar tú? Sí, no, ¿Recomiendas que la gente se haga visible o que luche por visibilizar su actividad emprendedora? Desde luego, pero tienes que, sobre todo, lo que más recomiendo a la gente a este nivel es que se rodee de gente positiva que le cargue de energía, sobre todo cuando el proyecto es individual. Porque lo que comentaba también antes en Petit Comité, cuando son varias personas las que hay en un equipo, es más fácil que uno mantenga la moral mientras otro se hunde. Pero cuando estás tú solo y pierdes un poquito la ilusión por el proyecto, porque te cansas, porque ves que no avanza, o porque sientes que no avanza, porque en realidad ha avanzado bastante bien. Lo que pasa es que una cosa es la realidad y otra cosa es como tú la sientes, ¿no? Pues siempre es bueno que alguien te anime. Yo, si no fuera por mi hermana que está aquí, o por mi compañero, el padre de mi hijo, que como no estamos casados nunca sé muy bien cómo llamarle, ¿no? o todas mis hermanas, toda la gente que me rodea, que le gusta lo que hago porque le parece muy original y le parece que hacía falta que alguien tomara la decisión de hacerlo, pues si no fuera por ese apoyo, pues la verdad es que posiblemente lo hubiera dejado hace tiempo. Bueno, pues si de momento hay alguna pregunta, si no hay preguntas, como vas a permanecer aquí, Noemí, pues vamos a dar paso a la siguiente intervención, que es Jorge Cuadri, de Zara Swing. Ahora pues cambiamos un poquito de tercio, de una actividad y de un proyecto más digital, por así decirlo, a algo que nos remonta pues a una década pues privilegiada, ¿no? del swing. Y seguro que nos lo va a contar mucho mejor Jorge, con que un fuerte abrazo para animarle ya. Venga. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por la cálida bienvenida y muchas gracias a LIAF por invitarnos a este evento, que siempre es reconfortante y no sé, se recibe mucha energía también de los proyectos que están ahora empezando o que llevan ya un tiempo pero que están en proceso de afianzamiento con los programas de apoyo al emprendimiento de LIAF. Yo tengo una presentación que no sé dónde está. ¿Está por aquí? Sí, la tiene. Vale, pero ¿dónde? Ah, mira, aquí está, vale, mira, está aquí en PDF. Vale, ahí está. A ver si la puedo poner en pantalla completa. ¿Cómo se pone esto aquí? Vale, pues este no es, vale, no es esa pantalla. A ver, ¿que la tengo que llevar a otro lado? No, desde aquí si le das a ver, sí, pantalla completa, sí. Como lectura, cualquiera cosa. No, pues pantalla completa. Pues cierra el otro, cierra la otra y así. Vale, es vale. que yo creo que a lo mejor están abiertas dos pantallas completas, sí, y eso no le mola. Vale. Ahí tenemos. Ahora sí. Muy bien. Vamos a quitar el nuevo suscriptor. Pues nada, lo dicho. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Os voy a hablar un poquito de nuestro proyecto que se llama Zara Swing.
Zara Swing es una academia y comunidad de bailes y cultura del swing, de la música norteamericana de los años, popularizada sobre todo en los años 30 y 40 del siglo pasado. Lo que pasa es que nuestro proyecto, como veis, se llama Zara Swing 2.0. Zara Swing 2.0 se llama porque respondía, cuando acometimos el principio, digamos, de este proceso, esto respondía a una evolución del proyecto Zara Swing. Zara Swing lleva funcionando en Zaragoza desde el año 2011, donde llega a la ciudad pues, de la mano de sus fundadores, de los que luego hablaremos, y pues durante todo ese tiempo pues da clases, imparte todo tipo de workshops, talleres y tal relacionados con los bailes y la cultura de la música swing, pero de una manera bastante amateur y por supuesto sin contar con localizaciones propias, con instalaciones dedicadas al proyecto y demás, sino un poco pues lo típico de este tipo de proyectos en los bares, en academias de baile de otros estilos y demás. Entonces, con el proyecto Zara Swing 2.0 lo que nosotros nos planteábamos era, y lo que hicimos de alguna manera, lo que nos planteábamos era pues profesionalizar un poco el proyecto, estabilizarlo, darle una forma, darle una robustez y dotarlo de una serie de estructuras tanto reales, tangibles, como a nivel de proyecto, como a nivel de organización y administrativas, pues que permitiese pues una viabilidad y una proyección de futuro y de crecimiento. Entonces, pues por eso lo de Zara Swing 2.0 no tiene nada que ver en principio con las nuevas tecnologías, aunque también implicó relacionarnos con las nuevas tecnologías de alguna manera. Bueno, yo me llamo Jorge Cuadri, soy administrador de la sociedad. Zara Swing es una SL, soy uno de los administradores de la sociedad, somos 3 socios. También soy profesor de baile y ahora mismo realizo también las labores de gerencia, administración, un poco también de coordinación de todo el equipo. Zara Swing es como ya he comentado, es una academia y comunidad de aficionados a los bailes y a la cultura de la música swing. Es pionera y referencia en Zaragoza desde 2011, como ya he comentado, donde gozamos de un reconocido prestigio. Ahora mismo en Zaragoza hay otras entidades que se dedican también a la promoción de la cultura del swing y con las que tenemos afinidad en nuestros objetivos. Pero en general, Zara Swing, como somos la más antigua y la más grande, pues realmente cuando alguien habla de swing en Zaragoza siempre se piensa en nosotros. Y bueno, pues tenemos un nutrido grupo de alumnos, aproximadamente entre 250 y 300 alumnos al mes, dependiendo del periodo del año. Tenemos una fuerte comunidad de aficionados y seguidores y simpatizantes pues, que llenan normalmente nuestros eventos, que no solo están dedicados a nuestros alumnos, sino que, bueno, Zara Swing, como decimos aquí también expresamente mencionando la palabra comunidad, es una iniciativa con una fuerte tendencia y con un fuerte objetivo a crear y mantener y afianzar una comunidad. Entonces organizamos eventos no solo para nuestros alumnos, sino también para la comunidad de aficionados en general y abiertos al público en general. ¿Por qué está Zara Swing? ¿Por qué empieza Zara Swing? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, pues resulta que, y sobre todo, ¿por qué el swing? ¿No? Porque el swing es una música pues, que era la música que estaba de moda en los años 30 del siglo XX y podríamos pensar, ¿y por qué ahora estamos aquí nosotros haciendo esto? ¿No? Bueno, pues resulta que desde finales de los años 80 se ha dado un fuerte renacimiento de este tipo de bailes, este tipo de música y esta cultura. Se conoce como revival del swing, pues por una serie de motivos, una serie de personas aficionadas a estos temas de Suecia, de Estados Unidos y tal, en un momento determinado deciden liarse la manta a la cabeza en los años 80, se van a buscar a Estados Unidos a los bailarines originales, a los músicos originales de la época. Quedaban muy pocos, bailarines quedaban muy pocos, pero algunos más quedaban. Y de la mano de estos, en ese momento sí que podemos decir que eran auténticos frikis de este tema, porque eran los únicos del mundo que estaban lo suficientemente locos como para querer reactivar todo este mundillo, pues gracias a ellos se fue creando un efecto de bola de nieve alrededor de esta música, de esta cultura, pues que fue pues reactivando un poquito el interés y haciendo que se crearan comunidades de aficionados y de bailarines en todo el mundo. Entonces, el swing en España tiene el revival del swing tiene su origen en Barcelona, en la escena de Barcelona, que es la escena actualmente también la más potente de toda España y la que cuenta con mayor número de aficionados. Y allí es donde los fundadores de Zara Swing, que es un empresario aragonés y una emprendedora catalana afincada ahora mismo en Zaragoza, que son mis socios,
aprendieron allí, tuvieron sus primeros contactos con el swing allí en Barcelona. Y desde Barcelona se mudaron los dos aquí a Zaragoza circunstancialmente, cada uno por un motivo, y coincidiendo aquí en la ciudad, allí en la ciudad de Zaragoza, pues decidieron empezar a bailar esto y a promocionar estos bailes aquí en Aragón también. ¿Por qué? Pues por el simple hecho de que ellos en Barcelona estaban enganchadísimos y allí en Zaragoza no tenían a nadie con quien bailar, y entonces dijeron esto no puede ser, se juntaron en un bar y empezaron a hacer un poco clases de iniciación, así de introducción, y hacer eventos semanales y tal, y pues con idea de ir creando esta comunidad, ¿no? Aparte, Zara Swing, como os he comentado, pues es una academia de baile, es una iniciativa cultural, y desde el año pasado somos también un local físico en Zaragoza, en la calle Madre Sacramento, cerca de la Puerta del Carmen. Tenemos este local que ha quedado súper bonito, digamos, adecuamos y abrimos después de haber participado en el programa de emprendimiento de Industrias Creativas y Culturales del año pasado, y bueno, del cual este programa también es un poco responsable, ¿no? O sea, todo lo que el trabajo, las ideas, la metodología que hemos seguido, digamos, para llegar un poco a tener esto, no habría sido posible sin la participación que tuvimos en este programa, y estamos muy agradecidos por ello. Como veis, ha quedado súper chulo. Esta es la parte de fuera. Aquí esto se ve un poco oscuro, por eso hemos hecho un poco de zoom en la recepción tan bonita que ha quedado. Entre medio tenemos una sala multiuso, que ahora hablaremos de ella, y luego al final pues tenemos la sala de baile. No es un local súper grande, pero por ahora nos da muy buen rendimiento, y sobre todo porque es el primer local, la primera academia de baile dedicada íntegramente a la música swing de Zaragoza, y de ello estamos profundamente orgullosos de Zaragoza y por lo tanto de todo Aragón. Entonces, ¿a qué nos dedicamos en Zara Swing? Pues Zara Swing tiene una serie el modelo de negocio, no, las actividades de Zara Swing tienen como tres patas, ¿no? O sea, por un lado tenemos los cursos de baile de swing, eso es nuestra actividad fundamental, también es la actividad que más ingresos nos proporciona, donde además la consecuencia que tiene también a nivel de nuestra otra línea de funcionamiento, de nuestro otro objetivo, que es la creación de comunidad, pues es precisamente eso. En los cursos de baile de swing nosotros enseñamos a la gente a bailar, y además le comunicamos a la gente e intentamos transmitir a la gente nuestra pasión por esta música y esta cultura, el contexto histórico en el que se desarrolla todo esto, lo que significa todo lo que se desarrolla alrededor de la música y de los bailes, de manera que para ofrecer una visión global de toda la cultura del swing, ¿no? La otra pata de nuestras actividades es la organización de eventos. Nosotros somos promotores de eventos puros y duros en este sentido. Organizamos eventos siempre relacionados con la música swing y con orientación original. Original no porque sean súper novedosos, sino original en el sentido de muy cercanos al estilo original, inicial, digamos, de este mundillo de la cultura del swing. Queremos que sean eventos como eran en la época en el Harlem de los años 30, con música en directo. No nos podemos permitir nunca una big band, pero esa sería, digamos, nuestra visión. El swing se tiene que bailar con música en directo tocada por una big band, pero bueno, nosotros no nos conformamos por ahora con el tema de la música en directo, haciendo mucho énfasis, como he dicho, en el baile y en la cultura, alrededor de la cultura que se desarrolló, en la que se desarrollaron estos bailes, en el mantenimiento de la comunidad, y además un poco en la dirección de todo esto. Estamos inmersos también desde hace más de un año y medio en la promoción de una banda local de jóvenes talentos musicales que se llama Zara Swing House Band, integrada por 4 músicos locales de Zaragoza, para la cual pues programamos eventos mensuales, regulares y tal, con idea de que siempre, en la medida de lo posible, en nuestros eventos se baile con música en directo, ¿de acuerdo? Y la tercera pata, y también una de las que más carga de trabajo nos da, es la organización de un festival internacional anual que se llama Zara Swing Festival, que este año alcanza su 8ª edición consecutiva, y que, bueno, pues reúne en Zaragoza a la flor y la nata absoluta del panorama de la música swing para bailar y de los bailarines de swing a nivel internacional. O sea, traemos los top del top. Zara Swing, el proyecto de Zara Swing está muy bien relacionado con la comunidad internacional. Tenemos muy buena relación tenemos muy buen nombre, gozamos de muy buen nombre también entre los músicos y los bailarines y los artistas
del sector a nivel internacional, y entonces eso pues hace que los podamos traer anualmente aquí a Zaragoza y tenerlos cerca, que es algo que a nosotros nos llena de orgullo y nos da además pues muchas alegrías, ¿no? Aparte de mucho trabajo durante todo el año. Nuestro modelo de negocio del proyecto de Zara Swing, pues primero, como he dicho, nosotros recogemos casi todos nuestros ingresos de la actividad de academia de baile. Luego también, en el sentido de organización de eventos, los ingresos nos vienen a través de los tickets que compran, las entradas que compran los asistentes al Zara Swing Festival. Lo que pasa es que el Zara Swing Festival como proyecto no da beneficios, sino que bueno, todo lo que entra ahí sale y se acabó. O sea, básicamente este punto se organiza él solo y gracias, si ocurre así. Nosotros la organización del festival lo utilizamos, o sea, lo hacemos por otros motivos que no son por la rentabilidad económica propiamente dicha, ¿no? Más bien por nuestra pasión por este tema, y también hay que reconocer también que nos da una presencia y también quizás por el lado del marketing más que por el lado financiero, sin duda. Luego también otra parte del modelo de negocio que se abrió cuando abrimos el local fue el de alquiler de salas. O sea, nosotros no solo queremos que nuestro local sea un local dedicado al swing, sino que aparte queremos establecerlo como espacio multidisciplinar. Entonces nosotros somos selectivos con las actividades que nos gustaría meter ahí, pero queremos abrirlo a actividades que no estén relacionadas con el mundo del swing. Por ejemplo, este año hemos estado intentando sacar unos cursos de costura que lamentablemente todavía no hemos sido capaces de sacarlos adelante, pero es que con el arranque del curso, con todo el esfuerzo de comunicación, digamos, no hemos podido focalizar lo suficiente. Pero por ejemplo, talleres de costura, hacemos actividades tenemos en la sala multiuso, hacemos sesiones de juegos de escape. Por ejemplo, tengo otro proyecto que se llama Infinitum Room Escape, y a través de Infinitum tenemos juegos que se pueden ejecutar en sitios, digamos, que no sea una sala de escape tradicional, sino juegos que se pueden ejecutar en sitios más genéricos. Y ahí, por ejemplo, en la sala multiuso hacemos sesiones de juegos de escape, hacemos sesiones de risoterapia, hemos hecho cursos en la academia de talleres de baile de Bollywood, cosas así. También nosotros, cuando ya hacemos actividades relacionadas con el baile, queremos que sean bailes que aporten, digamos, un valor también, bailes relacionados también pues a lo mejor con la música africana, que al final es el origen de los bailes africanos, que es el origen de los bailes del swing. En fin, como digo, queremos que sea un espacio abierto a otras disciplinas artísticas y bueno, integradas un poco también en la cultura que nosotros promovemos. Y la última parte de nuestro modelo de negocio son las contrataciones ocasionales, animación de eventos, como podéis ver aquí en la azucarera de Zaragoza Activa. Pues a veces nos contrata, esta parte es un poquito más marginal de nuestra actividad, pero a veces pues nos contratan para aparecer en producciones de algún tipo. Por ejemplo, estuvimos en la 7ª edición de la entrega de premios Simón de la Academia del Cine Aragonés. Hemos aparecido en Aragón Televisión varias veces y bueno, y cuando vamos pues o bailamos, hacemos alguna coreografía o hacemos alguna clase abierta a todo el mundo, como hicimos ahí en Zaragoza Activa, o bueno, pues cualquier cosa relacionada con nuestro baile y nuestra cultura y nuestra música. Zara Swing es mucho más que una academia, por esto que venimos repitiendo, del tema de la orientación a la creación de comunidad, mantenimiento de la comunidad, la transmisión de la cultura y de la historia del swing y tal. Y es un proyecto sobre todo que está basado en las personas que integran el equipo. O sea, para nosotros lo que hay realmente dentro de cada uno nos aporta mucho, la compatibilidad entre todos nosotros hace posible todo esto y sobre todo la pasión que tenemos todos por la música, la cultura y los bailes del swing, pues hace que tengamos la maldición de que esto es que nos gusta. Entonces pues nos metemos en unos fregados que a lo mejor no nos meteríamos si no nos gustara tanto. Pero pues sí, esto nos une a todos los que formamos el equipo y proporciona un valor añadido pues absolutamente exclusivo al proyecto. Y luego pues nos une también una búsqueda de la excelencia, un rigor y un respeto por los orígenes de la cultura del swing que en ningún momento olvidamos, ni cuando estamos en clase, ni cuando estamos actuando, ni cuando estamos presentando nuestro proyecto en distintos foros, como podéis ver. Y para nosotros también el valor añadido y sobre todo nuestro activo es la comunidad de personas que disfrutan con nosotros. Lógicamente, por una cuestión
de que son nuestros usuarios al final, pero por otro lado, pues porque el swing, la cultura del swing para nosotros es una cultura, es un entorno profundamente social sin el concepto de comunidad alrededor de él, pues se quedaría desnudo. Y como hemos venido también un poco a contaros nuestra experiencia, pues os cuento un poco los desafíos a los que nos enfrentamos en el mundillo nuestro de los bailes de swing y de la organización de eventos en general a día de hoy. Por un lado tenemos un tema bastante complicado, una relación bastante complicada con las entidades que gestionan los derechos de autor. Hay una profunda inseguridad jurídica en este sector y una falta de información tremenda. Que pues provoca que muchas veces no sepamos realmente si lo que estamos haciendo está bien, está mal, o si lo que están haciendo con nosotros está bien o está mal. Además, la descoordinación en el sector provoca que nosotros no estemos muy colegiados con todas las entidades en general que nos dedicamos a esto, no solo en la ciudad de Zaragoza, sino en general en España y en el mundo. Entonces, pues cada uno hacemos un poco la vida por nuestra cuenta, a pesar de que haya buena relación entre nosotros, pero nos falta, digamos, hacer lobby, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Tenemos que coordinarnos un poquito mejor para poner en valor realmente lo que hacemos, para poner en valor la cultura de la música swing y para poder, pues, que nuestros derechos y nuestras iniciativas tengan una defensa más potente frente a distintos intereses, ¿no? Como puede ser este caso. Por otro lado, Zaraswing concretamente es una empresa, una sociedad limitada, y nos enfrentamos a veces a situaciones de competencia que podríamos llamar, entre comillas, desleal en un momento determinado, porque estamos rodeados también de entidades que operan desde el entorno asociacional. En principio no es ningún problema, pero que básicamente en algunos casos ofertan productos que son exactamente iguales que los que ofertamos nosotros. Por lo tanto, eso nos sitúa a las sociedades limitadas que estamos metidos en el mismo mundillo, nos sitúa en una situación clara de desventaja, ¿no? Y este es un tema que es, bueno, pues sí, es un desafío, básicamente porque realmente la solución no pasa porque unos no pueden organizar unas cosas ni otros otras, sino por coordinarnos. De la misma manera creo que la solución vuelve a pasar por la colegiatura y el hablar un poco entre todos y remar todos en la misma dirección, porque al final nuestro objetivo de todo es el mismo, que es que la gente baile y que esto se conozca. Y luego, concretamente también del proyecto de Zaraswing, estamos enfrentándonos a un proceso de fiebres de crecimiento, porque bueno, cada vez somos más, cada vez el proyecto es más complejo, cada vez es más grande, y necesitamos más estructuras y más metodologías y metodologías más eficientes de gestión que todavía pues estamos aprendiendo a implementar y a decidir cuáles son y demás. Estos son un poco los desafíos a los que nos enfrentamos. Presentaros un poco el equipo de dirección. Bueno, realmente no es el equipo de dirección, este es todo el equipo de Zaraswing. Está integrado por 15 personas en total. Los 2 fundadores y yo somos los socios de la sociedad, y el resto de personas aquí mencionadas pues son nuestros inestimables profesores y colaboradores y bueno, sufridores también de nuestros altibajos emocionales, como ha comentado Noemi antes, y son la gente positiva de las que nos rodeamos, y los que hacen que efectivamente sigamos aquí todavía, porque en algún momento también hemos tenido algún bajón del cual nos han sacado. Estas son las virtudes de las que nos dotan toda esta gente, las consecuencias positivas que tenemos de tener un equipo tan bueno, y nada, pues por lo demás lo único que queríamos pues despedirme como siempre, nos despedimos preguntando si bailáis, y a mí me gustaría poner un vídeo, no sé si tenéis el enlace por ahí. Pues lo tenía, pero... Bueno, pues espera, porque si ¿hay internet? Vale, pues lo busco en un momento. Me gustaría terminar con un vídeo, porque se dice que una imagen vale más que 1000 palabras, pues estos serán como 1000 imágenes o por ahí seguro, pues 1.000.000 de palabras. Así que... ¿Te has conectado te pasa por aquí? No. Vale. Aquí vas a querer sí. Vale, perfecto. Es muy cortito, dura 1 minuto, no os voy a aburrir. A ver. Este es un vídeo promocional que hicimos el año pasado y bueno, a mí me encanta, simplemente, entonces quería que lo vierais.
para que así conozcáis un poquito más de nuestros entresijos. No sale nuestra academia porque todavía no habíamos abierto cuando hicimos este vídeo. En el del año que viene sí que saldrá, ya os lo mandaré. Oh, tell me why you're fooling my little coquette, making fun of the one who loves you. Oh, broken hearts, you are fooling my little coquette. True hearts, tenderly dreaming of you. Someday you'll fall in love, I'll step in love with you. Maybe the one you love will just be ruined. And when you run along with all your regrets, you know, my little coquette, I love you. You know, my little coquette, I love you. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora estoy a disposición de preguntas o alguna cosa que tengáis. En el origen, Jorge, el modelo de negocio que tú has explicado un poco de, bueno, más que nada el conjunto de actividades, ya en el origen ya pensabais que la actividad principal iban a ser las clases de formación, o nacisteis con otro espíritu y habéis tenido que ir, bueno, pues bandeando un poco lo que el mercado también te pide, ¿no? Bueno, Zara Swing, como digo, surgió inicialmente como una iniciativa completamente amateur, entonces tampoco sabían muy claramente mis socios, que fueron los que empezaron con todo esto, qué es lo que iban a hacer. Pero sí que desde el principio lo que es la labor de divulgación y de difusión de los bailes del swing formaba parte del ADN desde bien pronto comenzado el proyecto. Así que sí, nosotros desde luego cuando entramos en el programa del IAF, sin duda que teníamos muy claro que esa era el 80-85% de la importancia de nuestra actividad. Porque además es, desde el punto de vista de difundir también esta cultura y esta música y su historia y tal, realmente es el vehículo inoculante perfecto, porque es un baile, son unos bailes muy divertidos, son unos bailes que enganchan mucho, es una manera excelente de entrar en contacto con todo lo demás. Entonces, pues por un lado, porque era así, porque empezamos haciendo esto y nos dedicábamos a esto desde el principio, y luego por otro lado, pues porque es el vehículo perfecto para transmitir el virus del swing de una manera eficiente. ¿Y a ti te gustaba el swing o ha sido algo posterior? Porque a mí me resulta extraño que un sureño, digamos, español, pues esté interesado por una disciplina así. Sí, pues a mí la música swing, por lo menos algunos tipos de música swing que yo anteriormente no hubiera sido capaz de catalogar, pero sí que me han atraído desde siempre. Yo he escuchado siempre mucho Frank Sinatra, ese tipo de canciones así, de música así cantada y tal. Pues me ha atraído y me gustaba y lo he escuchado activamente y cuando en un momento determinado pues paseando por la calle me encontré con esta gente bailando, pues me quedé así un poco porque no sabía que estos bailes, o sea, que esta música también se podía bailar. Entonces pues en mi cabeza resonó bastante el hecho de que estuvieran bailando una música que a mí me movía tanto y me entraba tanto. Y bueno, pues a través de eso precisamente fue con lo que me decidí a empezar a ir a clase de baile de esto. Entonces, en este caso, en mi caso, yo ya escuchaba esta música antes de empezar a bailar, pero como digo, y muy interesante tu pregunta porque enlaza con lo último que he dicho, mucha gente empieza a bailar, empiezan a aprender a bailar en nuestras clases por lo que ven, no por lo que escuchan, sino por lo que ven. Y lo que ven es que no hay nadie que sea capaz de bailar swing sin sonreír y sin pasárselo bien y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra manera, es otro sentido a través del cual entrar en contacto con la misma cosa. Jorge, el curso que comentabas antes de postura, ¿era un curso genérico o tenía que ver más con hacer trajes de swing? No, era genérico, era cultura era costura en plan, y sigue estando ofertado, lo que pasa es que no se ha concretado ningún grupo todavía.
en colaboración con una costurera, hicimos como distintos tipos de cursos regulares. Uno en plan de costura de supervivencia, aprende a coserte un botón y cosas así. Y luego para costureros o costureras con más experiencia, o como un nivel avanzado y cosas así. Estaba estructurado así como con 2 o 3 niveles. Hace años sí que vi, yo creo que de vosotros, porque en la cañera, por la zona de casco histórico, vamos a saber dónde, yo veía gente bailando swing en la calle y muchos intentaban vestirse un poco al estilo swing. Sí, es que eso forma parte también de nuestra idiosincrasia, o sea, nosotros, sí. Puede llamar la atención de la gente. Pues seguro, si es un taller dedicado a este tipo de complementos, sí. Además tenemos tanto en el grupo de personas que forman parte activamente de Zara Swing como entre nuestros alumnos, tenemos a artesanas en este caso las dos, que se dedican están sacando adelante sus proyectos de creación de este tipo de complementos, vamos, de pajaritas concretamente, bolsos y, o sea que, vale, genial, así sí, pues seguro. Claro, pues sí, esa es buena idea, sí, vale. Actualmente, ¿cuántas personas más o menos están asistiendo a las clases y el festival que montáis, más o menos cuánta gente suele asistir también? Sí. Pues nosotros en Zara Swing, en las clases regulares, solemos tener ahora mismo entre 250 y 300 alumnos al mes, más o menos. El último año pues empezamos con 300 y esto alcanza un pico en septiembre y luego suele hacer así un poco un diente de sierra. Hemos terminado con 250. Y el festival ha ido creciendo de edición en edición. El año pasado alcanzamos aproximadamente los 500 registrados, más o menos. El año anterior se alcanzó el pico absoluto, fueron 600, más o menos. Y este año esperamos pues, quedarnos por lo menos en consolidación, aproximadamente. Pero ese es un poco el volumen de gente que movemos. Yo había una cosa que no he acabado de entender muy bien. En la presentación de la empresa sale una casa de ladrillo rojo y tal, Sí. que bueno, a mí si me dijeran de dónde es esa casa, pues diría que es inglesa, ¿no? Sí. Entonces, no sé si es algo intencionado o No. porque luego no tiene mucho que ver si esto es una música de raíz americana. Esto, pues bueno, me puede recordar a un portal de Ámsterdam, de Londres. Es de inspiración europea, efectivamente. Sí, pero no tiene nada que ver con América. Es un recurso nada más de diseño. O sea, vimos esta imagen y como en aquel momento todavía no estaba terminada la obra, sabíamos que iba a ser como iba a quedar roja por fuera. No sé si habéis visto que Me parece más interesante el cartel, que el cartel sí que alude un poco y tal, pero... Alude directamente. El cartel... Una bicicleta que no tiene nada que ver. El cartel son dos bailarines de un grupo de baile que se llaman White Lindy Hopper, que son bailarines originales de la sala Harlem de Broadway. Entonces, sí, el cartel totalmente, el resto del entorno hace un poco alusión a nuestro esquema de colores. Pero no, en ese caso no es ninguna localización específica, ni quiere transmitir nada más que, eso sí, una sensación cálida. ¿Del local de Zaragoza? No, en absoluto. Lo que pasa es que la fachada del local de Zaragoza, si te fijas, es roja también. Y un poco por eso viene la elección de esta. Y también viene, esta imagen se cogió en su momento porque transmite una sensación de calidez, que era lo que nosotros queríamos implementar también en el local que luego... Bueno, que es lo que queríamos implementar en nuestro proyecto de Zara Swing, porque es un proyecto que está muy relacionado con las personas y con la parte emocional y la parte social y la parte de sentimiento de pertenencia a una comunidad y demás, y luego también al estilo que, como ves, se le dio al local por fuera, ¿no? Entonces, un poco por todos esos motivos se escogió esta foto, pero que efectivamente no responde a ningún estilo ni americano ni nada, al revés, efectivamente es europeo a tope. Porque ¿cuántas asociaciones de baile hay a nivel nacional y cuántas se han llegado? ¿Sabes más o menos cuántas se han convertido o se han hecho realidad como autónomos empresas? ¿Se han constituido? Sí, porque realmente tiene que ser un proyecto muy envidiado. Sí, bueno, ¿te refieres de la música? Sí.
O de baile, no sé, swing, hay baile, no sé cómo... De la cultura del swing en general. Pues mira, hay muchísimas entidades en España, pero bueno, hay un poco un efecto burbuja ahora mismo en ese sentido, porque es un tema que está muy de moda. Entonces prácticamente en cada ciudad de más de 20.000 habitantes surge una asociación. Aquí en Huesca tenemos una asociación también. Pero así, digamos, las comunidades más potentes, donde tienen las academias más potentes, pues estarán a lo mejor en Barcelona sin duda, en Madrid, en Valencia, Vitoria y Pamplona, que yo sepa. Los demás, ahí es donde están los proyectos más serios y más comprometidos consigo mismo, digamos de alguna manera, ¿no? Y nosotros pues estaremos encuadrados en una escuela de tamaño medio. O sea, hay academias como una academia que se llama Swing Maniacs, que están en Barcelona y en Madrid, porque esta gente tienen pues 10, 15, 20 veces nuestro tamaño. O sea, pueden tener 5 o 6.000 alumnos al mes. Y luego, pues academias de en torno a 1.000 y pico alumnos al mes, pues habrá contados con los dedos de las manos en España. Y como nosotros, pues no lo sé, pero echando números así a lo loco, pues yo me imagino que deben estar entre las 10, 15 entidades en España, de nuestro tamaño. Y luego de ahí para abajo, muchas miles, ahora mismo. Bueno, miles no, pero cientos probablemente. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, Jorge. Con el Rojo Pasión ya habéis visto que las dos primeras iniciativas pues irradian, ¿no? Irradian pasión. Pues no hay tercera mala, con lo cual vamos a contar con la productora audiovisual El Ciervo Pálido, y viene David del Fresno, perdón, que nos va a contar su iniciativa emprendedora. Bueno, pues yo soy David del Fresno, soy el fundador del Ciervo Pálido, que actualmente, y digo actualmente, es una factoría audiovisual. Nosotros hablaré en plural porque luego contaré un poco porque hablo en plural, ¿vale? Pero soy el único socio de esta factoría. Empezamos en 2016 casi sin querer, porque yo estaba en la Universidad de Tarragona estudiando comunicación audiovisual. Llevaba 2 años con una beca de investigación en toda la parte de multimedia y audiovisual, ayudando a alumnos, a profesores, todo eso. Termino la carrera, me cogen a trabajar en un plan de empleo del Ayuntamiento de Tarragona, entro al gabinete y hoy, como está la administración pública, pues no pueden contratar a nadie y me ofrecen la posibilidad de hacerme autónomo de un día para otro, si lo quiero bien y si no también. Y me hago autónomo, sin pensar, sin proyectos, sin tener ni idea de cómo va nada. Me voy a un coworking, que es el único sitio donde se me ocurre ir a pedir un poquito de información. Y allí me asesoran, me dicen cómo tengo que hacer todo. En esos tiempos, allí al menos en Tarragona, no había ni punto de atención al emprendedor, ni nada que te resolviera todo. Así que me voy a Hacienda, me voy a Seguridad Social. Yo más perdido que perdido, que luego cuando a los 2 o 3 meses contraté una gestora, me echó la bronca por todo lo que había hecho. Pero bueno, ya estábamos lanzados y nada, y empiezo a trabajar y me encuentro pues con todo lo que viene, ¿no? Voy a contar en primer lugar qué es lo que somos y luego os cuento qué es lo que vino. Vale, somos una empresa que creamos contenido audiovisual. No solo contenido audiovisual, sino que también diseño gráfico, diseño web, cualquier otra de estas áreas relacionadas, pero siempre centrándonos, el centro de nuestra empresa es el vídeo. Os he traído, nada, es una pequeña muestra un poco de los trabajos que realizamos, videoclips,
vídeo aéreo, spot. También estamos metidos en tema inmobiliario, en corporativos para empresas, moda. Bueno, eso es un poquito lo que hemos trabajado, esto es del año pasado, un poquito lo que nos dedicamos, pues eso, desde moda, videoclips, corporativos, eventos. Sobre todo lo que hacemos, o lo que queremos vender, lo que queremos dejar claro a las empresas, que lo que hacemos es mejorar su visibilidad. Nosotros lo que no queremos es hacer un vídeo y que el vídeo se pierda, porque al principio eso es lo que me pasaba, ¿no? Lo que veía. Que trabajábamos mucho, que hacíamos unos vídeos que para nosotros eran chulísimos, pero que no llegaba a la gente, ¿no? Y ese es el problema y con el que llevo ya 3 años en mi cabeza dándole vueltas a cómo darle valor a eso que muchas veces se pierde, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando ahora, por eso Factoría Audiovisual, es que hacemos los vídeos, pero sobre todo nuestro objetivo es conectar a las marcas con sus clientes potenciales de una forma orgánica. Eso es SEO, o sea, porque seguro que lo habéis escuchado 1000 veces y lo habéis hecho 1000 veces. Al final es SEO, entonces nosotros lo que estamos intentando es aplicar el SEO al vídeo, que es que esos vídeos de forma orgánica lleguen a la gente y al final lleguen para cumplir con unos objetivos que se han marcado nuestros clientes. ¿Para quién trabajamos? Trabajamos para administraciones públicas, que es, yo creo que ahora mismo está el 75% de nuestros trabajos van para administración pública, sobre todo en la parte de eventos, todo el tema de eventos, festivales, fiestas, todo lo que organiza la administración pública. Luego, eso, empresas privadas, agencias de marketing y publicidad que ellas no hacen vídeo y somos unos buenos aliados para ellos. Y asociaciones, porque al final es la forma de llegar al pequeño negocio, al comercio de calle que no se podría permitir, depende de qué servicios. Entonces a través de las asociaciones pueden unir fuerzas y llegar, ¿no?, a todo eso. Vale. Como factor diferencial, siempre hay que tener un factor diferencial. Nosotros hemos apostado por esto. Podríamos haber apostado por tener los mejores medios, las mejores cámaras, No, nosotros hemos apostado por dar las ideas más creativas, o al menos intentarlo. Entonces nos dedicamos desde el storytelling, la creación de la idea a partir de los objetivos que nos marcan nuestros clientes, la producción audiovisual y lo que hablábamos. El marketing, sobre todo en la parte de SEO, la parte de orgánico, de que estos vídeos, esta idea de que la hemos convertido en un vídeo, al final llega a la gente de una forma orgánica. Vale, somos los primeros en usar nuestros servicios, si no, no tendría ningún sentido todo lo que estaba hablando, porque no nos creería nadie que podemos conseguir lo mismo para sus empresas, ¿no? Vale. Ahora nuestro servicio que más nos importa, que más estamos haciendo hincapié en sacar, es la campaña de contenidos, que también se llama Video Marketing, que es justamente eso. Es marketing online, que es crear piezas semanales, como el papel que tenía antes en redes sociales, ¿no?
el community manager, que se basaba en textos o en fotos, pues llevar ese mismo trabajo al vídeo, ¿no? Entonces tenemos campaña de video marketing que es una vez a la semana, 2 veces a la semana, un poco las necesidades de los clientes, canales de cocina, pues por ejemplo canales de costura, hay muchos ahora mismo en internet que están trabajando, bueno, es el papel del youtuber, ¿no? Pero llevado a la empresa privada, dijéramos. Vale. ¿Cómo trabajamos nosotros? Por eso decía que hablo en plural. A pesar de que en el Cero Pálido solo estoy yo trabajo con una red de colaboradores que es siempre la misma. Los mismos diseñadores gráficos, ilustradores, cámaras, estamos un poco... Pues, somos, al final, yo creo que está evolucionando un poco así la economía y lo que nos encontramos es que ahora ya es un montón de autónomos que colaboran entre sí, ¿no? Entonces creas tus alianzas y sales, ¿no? Deslocalizados. No tenemos oficina, bueno, así que estamos en una oficina pues estilo como esta de aquí. Antes estuve en Zaragoza Activa, que nos veíamos por allí. Bueno, voy cambiando según las necesidades, pero realmente no tenemos oficina. Soy yo el que me desplazo a las empresas o quedamos a reunir en cualquier otro sitio. De esa forma no tengo gastos de recursos humanos, no tengo gastos de local y no tengo ámbito geográfico en el que trabajo. O sea, puedo trabajar en todo nivel, a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo también que trabajamos proyectos llave en mano. Es decir, que nosotros nos ocupamos absolutamente de todo. Lo que hablábamos, desde la idea hasta el final, desde que tú no sabes ni lo que tienes que hacer, no sabes ni lo que quieres, simplemente quieres que a tu empresa entre más clientes, ¿no? Desde ese punto a llegar y decir, mira, estos son los resultados de todo esto que hemos hecho, ¿no? Esos son nuestros proyectos llave en mano. Vale, ahora vamos a darle un giro a todo, que si no, parece que nos va bien y todo. Vale, nos hemos encontrado que estamos en un sector con altísima competencia. Ya no solo empresas, que empresas en Aragón que nos podemos dedicar entre diseñadores gráficos, vídeo, bueno, estamos cientos y cientos de empresas, pero es que encima ahora mismo cualquier persona que tiene una cámara está haciéndonos la competencia. No hace falta ya ni que sea empresa, ¿no? Nos estamos encontrando pues fotógrafos, videógrafos que pues, es normal, todos hemos empezado y entonces lo único que tenemos que hacer nosotros es seguir trabajando y buscar un factor diferencial, que en mi caso, por ejemplo, ya lo he dicho, es la creatividad y el producto llave en mano, ¿no? Luego, este sector, hay muy pocos clientes en Aragón. O sea, nosotros ahora mismo tenemos más clientes en Barcelona y en Madrid porque Zaragoza nos sitúa en un punto estratégico para trabajar con ese tipo de empresa y encima somos más baratos porque tenemos los gastos de estar en Zaragoza son mucho más baratos que de estar en Barcelona, en Madrid, que en propio Aragón. En Aragón la mayoría es administración pública, podría decir, y es muy difícil. Luego también lo que creo, la sensación que tengo yo es que el mundo del video marketing y del vídeo en sí, de redes sociales, en Zaragoza aún le faltan un par de años para llegar, para potenciarse todo ese mundo digital en Aragón. Y no sé, es que yo creo que, claro, yo vengo también de Cataluña, ¿no? Y allí cualquier empresa sabía que estar online era lo primero que tenían que hacer, sí o sí. Luego, esta es otra de las cosas por las que os he marcado el tema de las campañas de contenido. Yo sufro mucho esto. Yo no tengo estabilidad económica. O sea, puedo hacer un trimestre que parece que me siento Donald Trump y digo, buah, cómo las toco, tengo una casa de oro. Y luego me pego 3 meses que no me llega ni va, ¿sabes? Porque claro, es lo que tiene trabajar a campañas. Pero sí que por eso estoy intentando crear el modelo de campañas de contenido, porque eso sí que lo puedes regular. Al final tú eso es un cobro que vas a tener mensual a empresas. Bueno, es una forma de hacer vídeo y que a mí me resulte... al menos saber a medio plazo lo que voy a tener y si voy a poder estar tranquilo. Que eso al principio no le das importancia, pero con los años cada vez va ganando, en mi caso va ganando muchísima más importancia. Luego, trabajo poquísimo valorado. Es que eso, ahora Gemma que está allá atrás, ella está ahora empezando en el mundo de la fotografía y al principio me decía, pero ¿cómo voy a cobrar eso por la fotografía? No, lo cobras por el desplazamiento, por el valor de la cámara, y claro, la gente no lo entiende bien, no entiende que un vídeo vale lo que vale, que una foto vale lo que vale, por las horas que le has metido y por el valor que le pones a tu hora como cualquier otro trabajador.
es muy difícil darle valor a nuestro sector. Por eso también me centro mucho en el análisis de resultados y le digo a los clientes, esperaros a ver los resultados, ¿no? Porque es una forma de que ellos vean el valor donde lo quieren ver, que es en el análisis de resultados. Luego, inversión constante. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en cámara Full HD. Yo sé que ahora mismo pues, tenemos la competencia trabajando en 4K o grabando en 8K para escalar o comprándose el dron. Nosotros hemos decidido, ya te digo, hacemos la inversión, que al final siempre tenemos que estar invirtiendo, siempre es una cámara u otra, un objetivo, un tal, pero siempre medimos mucho la inversión porque si no se nos iría la cabeza. Entonces creemos que el factor diferencial nuestro tiene que estar en otro lado y que si un día necesitamos un 4K, pues ya lo subcontrataremos. O sea, no hay más problema que ese. Y luego, pues, actualización de contenidos, eso sí que nos toca, porque pues cada vez que Adobe decide cambiarnos los programas y nuevas aplicaciones, pues tenemos que volver. Cada vez que nos pasamos un método en el posicionamiento orgánico de vídeo, que nos encontramos que Google o que cualquier otra red social nos cambia los algoritmos de posicionamiento. O sea, hasta hace un tiempo las fotos arrasaban, ahora están llegando, creo que es entre el 1 y el 10% de tus seguidores llega una foto. O sea, es algo que es... El vídeo está un poquito más, en 30, 40... O sea, entonces tenemos que estar siempre actualizándonos para ver dónde está el hueco y... Porque al final eso, nosotros vendemos resultados. Entonces tenemos que asegurarlos. Vale, os pongo la cronología, que lo he hablado un poquito, pero hay alguna cosa que sí que es interesante. En 2016 empiezo en el Gabinete de Comunicación y Ayuntamiento de Tarragona, me hago autónomo. Me vuelvo en el 17 a Zaragoza, me creo que esto va a ser la panacea y cuando se acaba el contrato, un contrato menor de una administración pública son 15.000 euros, en torno a 15.000 euros anuales. A partir de ahí te cierran el grifo y te buscan la vida, porque no, es lo que hay. Y al final me veo pues que no me da tiempo ni a configurar la empresa porque me lancé, no sabía ni cómo se vendía nada. Y me encuentro en la situación de que llegado noviembre o así del 17, cierro. Digo, mira, cierro. Tengo la suerte de que me encuentro una agencia de marketing que me contrata. Yo como autónomo, por eso digo falso autónomo entre comillas, porque sí que alguna factura más hice, pero me veo en la situación de que me convierto en un falso autónomo. Y me pego así noviembre hasta marzo, abril, pues yo creo que unos 6 meses o así, en una situación como de falso autónomo. Mientras, es cuando hice pues el curso con vosotros en el IAF, y ahí pues me ayudan a reestructurar todo eso que me salté, todos esos pasos iniciales que me salté pues por las prisas. Y nada, me lanzo ya con la idea del video marketing, de intentar buscar estabilidad económica. Y me encuentro que Aragón no tiene ni idea de lo que es el video marketing. ¿Y ahora cómo se lo explicas? Y es un poco claro, si es algo que no se hace, puede ser muy guay porque eres de los primeros. No, en mi caso no soy el primero, hay 2 o 3 empresas más que en Zaragoza también en video marketing. Pero si eres de los primeros, o es muy guay porque te has encontrado un sector vacío y entras tú y te llevas todo, o eres el que tiene que abrir puertas, llamar a puertas y a ver quién te abre, ¿no? Pues yo me he encontrado justamente eso, que no hay nadie que te abra la puerta. Hemos enviado más de 2.000 mensajes por LinkedIn, que dicen que LinkedIn hoy en día es... Hicimos una gráfica y creo que estábamos en torno al 2 o el 3% de respuesta y transformados en clientes ha habido uno. O sea, una persona, o sea, ya está. Entonces, ¿qué es lo que hemos decidido para este año 2019? Sacar productos propios, es decir, utilizar el video marketing en nosotros mismos. Y ahora os voy a explicar un poquito qué son esos productos. Bueno, voy a explicar un poco que esto tiene 2 partes. Por un lado, conseguir dinero, como es normal, y por el otro lado, enseñar cuáles son nuestros productos en nosotros mismos, ¿no? Entonces, Maite Inbox son unos paquetes de boda estilo, lo voy a explicar así un poco rápido, estilo los paquetes de hoteles hoteles, experiencias rurales y todo eso, llevar ese tipo de paquete tal, llevarlo a supermercados y todo eso, pues para que ellos puedan coger su vídeo de boda, su sesión de fotos de boda en un sitio. Va por ahí, ¿vale? Lo que pasa es que de momento estamos todavía trabajando y ya no puedo dar mucho más, pero por ahí va.
que este para mí es el más interesante para mí, tanto como empresa como con marca personal. Vamos a sacar un programa en YouTube de empresas, entrevistando a empresarios de la zona nuestra de Utebo, nosotros somos de Utebo, porque nosotros hemos visto que normalmente los programas de empresas se centran en a ver quién la tiene más grande. O sea, sinceramente, la sensación que tengo es un poco esa, los programas así que hablan de emprendeduría. Pues yo lo que quiero es todo lo contrario, sentarme con ellos y decirme, oye, ¿cómo puedo conseguir que mi empresa funcione? ¿Sabes? O sea, yo trabajando desde oye, no soy nadie, tú llevas muchos años más, vamos a juntarnos a hablar y quiero que me enseñes a ver cómo... Sabemos que esto nos va a posicionar en LinkedIn, nos va a posicionar en redes sociales, nos va a posicionar muy bien, y luego entra también todo el tema de patrocinios y publicidades, porque aquí estamos hablando ya con marcas que quieren patrocinar este programa, queremos llevarlo también a la administración pública, a ver quién está más interesado y hacer un poco de subasta. Al final es hacer vídeos a nosotros mismos y cobrar por hacérnoslos. Es un poco la jugada. Estamos también con un proyecto de gastronomía de Utebo para bares, para canales de cocina. Pues al final es, en vez de decirle al restaurante, oye, mira, que te hago un canal de cocina, ¿quieres estar dentro de mi canal de cocina y salir X veces al año, por tanto? O sea, es diferente, ya no tienen que pagarte ellos todo el canal de cocina, sino que contribuyen. Entonces al final es como una estrategia que queremos hacer nosotros, que es eso, que en vez de que uno lo pague todo, pues repartir la tarta en muchos trocitos y que nos la rellenen entre todos. Bueno, esto ya lo contaré. Bueno, al final es ser tu propio cliente para llamar la atención del resto de los clientes. Es un poco en lo que ahora nos estamos moviendo. Y otra cosa muy personal es que cada vez veo más que aunque la agencia lleva sus tiempos, va creciendo, es que es verdad que la agencia va creciendo, estoy viendo que cada día me llaman más como consultor. Y eso sí que para mí es importante. Ahora, por ejemplo, me he pegado un año muy bueno porque yo de siempre he estado muy metido en política y llevo un año fantástico como consultor de partidos políticos para ambas elecciones, desde su campañas de video marketing. Hemos gestionado entre ella y yo, pues yo creo que la campaña casi al 100%, ¿no? de eso. Entonces estoy viendo que cada día la marca personal va creciendo, con eso también lleva una mejora de la imagen de la agencia, porque al final una cosa siempre se relaciona con la otra. Yo pensaba que, al principio siempre me decían que había que trabajar, que no podías trabajar las dos a la vez porque si no una eclipsaba a la otra, es todo lo contrario, porque siempre te puede venir un cliente de uno o del otro lado y para mí es algo muy importante. Eso significa que la gente confía en nosotros, que nos siente cercanos, porque al final ese es el trabajo del consultor. Y luego a mí esto sí que para mí es importante porque yo me dedico a la comunicación, muy relacionado con el periodismo. Y es que yo, por ejemplo, la agencia la trabajo como una panadería. O sea, a mí me da igual que me venga a pedir un spot desde Vox a Izquierda Unida y se junten en la puerta porque yo soy una panadería. En cambio, si trabajo de consultor, ahí sí que me debo al cliente, o al menos los clientes que tengo deben estar avisados de lo que estoy haciendo, porque la imagen de consultor de marca personal se basa en la confianza y ahí sí que me la podría trastocar, y eso es algo que sí que cuido mucho. Bueno, conclusiones. Ya veis que yo soy bastante sincero con cómo están las cosas, pero eso, yo soy muy feliz en mi trabajo y yo no espero no tener que rendirme jamás, pero sí que soy capaz de echar todos los pasos atrás que haga falta y ya veremos cómo salimos adelante. Luego eso, es súper importante poder definir la actividad de la empresa, que es lo que a mí me falló al principio, pero luego destruirla y irte por otros lados o ir probando, experimentar y a ver qué va pasando. Luego cuidar la imagen de la empresa y de la personal a la vez, que se diferencien las dos, pero que a la vez la gente las sepa relacionar. Y luego, si tus servicios aún no tienen salida, tienes que ser tú mismo tu propio cliente y demostrar que tus servicios, si crees en ellos, al final te van a llegar los clientes. Eso es seguro. Y luego, pues, confianza, confianza y confianza. Y ya está. David, ¿sientes que ya hemos visto un poco el periplo que ha llevado tu aventura emprendedora, que has sufrido pues modificaciones de trayecto, por así decirlo, ¿no? ¿Sientes que esto que unías en la última diapo que decías, no tener miedo a dar pasos atrás, sientes que a veces cuando das un giro
o haces un cambio, es como un paso atrás, no es simplemente una paradigma o un stand-by ahí que te quedas para reflexionar o para... Hay veces que pueden ser unas paradas, es decir, vale, necesito parar, analizar todo lo que tengo a mi alrededor y tomar decisiones, y hay veces que dices, vale, por ahí no, por ahí me he confundido. O sea, he tomado decisiones que no eran las correctas, tengo que echar atrás. Oye, por ejemplo, me he confundido con los precios también a veces, ¿no? Y de repente haces una campaña enorme, haces no sé, un buzoneo bestial y de repente dices, oiga, ¿sabes? O por ejemplo haces un buzoneo y no lo tenías que hacer, porque no era la forma, he trastocado la confianza con la gente porque parecen que soy un usurero, en cambio quiero dar confianza. Es que es muy complicado, ¿no? Entonces sí que hay veces que hay que echar un paso atrás y decir, ahí va, o dejar enfriar las cosas, desaparecer un tiempo en una zona e irte hacia la otra. Claro, es que es difícil. Claro, yo también no quiero ser una productora de vídeo. Las productoras de vídeo están muy bien cogidas en Zaragoza y hay gente estupenda. Yo quiero algo más. ¿Sabes? Algo más me refiero a un número... O sea, mis servicios son bastante más amplios y luego sobre todo yo vendo resultados, que es lo que me interesa. Creatividad para conseguir resultados. Todo lo que pase por el camino se subcontrata, se hace... pero eso ya es más relativo. Sí. ¿Creías que ibas a acabar, hace tiempo creías que ibas a acabar como emprendedor, etcétera? Mira, cuando yo acabé la selectividad, empecé ADE porque sí me había gustado el mundo de la empresa y me di cuenta que ese mundo de la empresa no me gustaba, el de la ADE, ¿no? Y como o sea, a mí me gusta de toda la vida la música, el hip hop, y me he movido siempre por esos términos, pues dije, mira, me vine a Huesca, estuve estudiando aquí en Huesca el grado superior de sonido y me volví a Zaragoza con la intención de montarme en un estudio de grabación, ahí me parecía algo increíble y justo ya cuando ya tenía todo para abrir dije, no es el momento, entonces me fui a Tarragona. Entonces más o menos sí que llevaba un poco la idea de emprender y ya te digo, no me da miedo de ir dando saltos y ir buscando, afinando y probando, sobre todo probando. En tu caso, por ejemplo, que te parece relevante, quiero decir, poder estar en contacto... Yo trabajo sola en mi casa, sí. Mi despacho lo tengo en casa, entonces sí que es cierto que eso te da una cierta sensación de soledad que tienes que compartir de alguna manera. ¿Tú cómo lo combates? Yo lo combato a través del networking, me junto con otras emprendedoras, charlamos aunque sea de la vida y te sientes un poco más en el mundo. A mí, yo lo que más notaba, ahora por ejemplo estoy trabajando, tengo la oficina en el Centro de Emprendedores de Utebo, pero somos la única empresa que hay. Creo que hay 8 oficinas y solo está el Ciervo. La soledad es complicada, sí. Lo que pasa que también a veces estar en un entorno en el que sientes que no encajas. Yo por ejemplo Zaragoza Activa yo sentí que no encajaba, no por nada, sino porque me aislaba más porque tenía que acabar trabajando con auriculares, porque los altavoces molestaban al resto y claro, y al final estoy trabajando de audiovisual, ¿no? Entonces al final en mi casa al menos puedo estar con los altavoces, ¿sabes? No tengo que estar encerrado en unos auriculares, que aún es más la sensación de claustrofobia, ¿no? Entonces es un poco medir. Yo sí que sé por amigos periodistas que el mundo del coworking les ha ido muy bien, ¿sabes? A ellos, ¿sabes? En el sector mío es interesante conocer gente que haga cosas muy por eso. Enriquece mucho. Por ejemplo, hay una revista en Tarragona que se llama El Circo de Tarragona, que son amigos míos que están allí en un coworking y están muy bien, llevan ya por lo menos 5 años allí y muy bien. Eso es ir probando, ya te digo, es que al final todo es probar, he ido probando el avalado y eso. Sí. Muchas gracias, David. Vemos que vamos prosiguiendo la tarde y ahora ya nos toca la última iniciativa. Con nosotros la última y no por ser última, peor. Viene esta pareja, Beatriz Jordán y Víctor Sanfrutos, que han tenido la valentía de crear una editorial que se llama Limbo Errante. Adelante con este otro subsector de la cultura. Buenas tardes. Gracias Fernando, gracias Pituca por invitarnos a presentar nuestra propuesta. Empezaremos con un vídeo de 4 minutos que es, digamos, la cara amable, digamos, de
del proyecto, qué es lo que hacemos, dónde lo hacemos y qué conseguimos con lo que procuramos hacer. Es un montaje de fotografías de prácticamente los 2 años y unos meses que llevamos de actividad. Esto es. Mientras veis el vídeo, hemos traído los marcapáginas que hacemos promocionales. Si os gusta, los que os gusta os lo quedáis, son para repartir, y 4 o 5 libros para que veáis un poquito en qué consiste el trabajo que hacemos, y eso, y así, sí, cuando podáis lo ponéis. ¿Lo tienes? Lo tengo aquí. Sí. Mira, sal de aquí, cierra esto. Sí, cierro este así. Sí. Vale. Este es importante ahí. Ese es. Vale, este es. La última se queda fija, ¿no? El último segundo. Sí, dale la pausa y se te queda aquí. Vale. Vale, ok.
Bueno, pues esto básicamente es, no iba a decir la cara amable, pero es lo que tú procuras hacer cada día de trabajo. Sabíamos que nos metemos en un sector ultramaduro, es decir, un sector que se mueve poco, que los proyectos que logran entrar en la rueda de la edición se quedan, pero hasta que puedes entrar en esa rueda, cuesta mucho entrar. El proyecto nuestro lo ideamos, nosotros no venimos del sector literario, no somos escritores ni nada relacionado con la cultura. Es más, nos hemos dedicado prácticamente nuestra carrera profesional, ella en HP, yo en Repsol, a hacer temas de logística, informática, etcétera. Pero sí que vimos que, bueno, por circunstancias personales hicimos un máster en edición, hicimos prácticas editoriales y pensamos un poquito en ver si había algún tipo de sector o algún tipo de proyecto que no estuviera ahora mismo, por ejemplo, a nivel aragonés, dentro de lo que son las editoriales. Y vimos que había un hueco. Es decir, nuestra propuesta son 2 líneas editoriales, es narrativa y es ensayo, como habéis podido ver. Básicamente tratamos de rescatar novelas antiguas que tuvieron éxito y que pasaron al olvido pues, por temas de distribución. Traemos latinoamericanos que no han sido publicados en España y procuramos encontrar a la gente heterodoxa que escribe en Aragón. No es un proyecto a corto plazo, porque si no nos podemos haber dedicado a otro tipo de líneas editoriales que tienen más impacto, pero bueno, también sabemos que poco a poco va dando sus frutos. Nuestra propuesta es decir, bueno, empezamos poco a poco. Lo que sí que es cierto que conforme el plan de empresa que hicimos en IAF con Moisés, que creo que ya ha estado por aquí en alguna sesión, lo hemos confrontado hace poco porque nos vino a visitar a la última feria y digámoslo que el plan cumple, pero cumple con retraso. Es decir, cuando os planteéis un plan, aunque sea formal en el sentido de que querráis hacer unos números rigurosos, etcétera, nuestro consejo es añadirle un poco más de tiempo de lo que os sale. Porque sí que estuvimos constatándolo, que sí que es cierto que los números dan lo que el plan prevé, pero lo están dando con entre 8 y 12 meses de retraso. Con lo cual es un dato importante porque cuando entras, por ejemplo, en este sector hay que hacer una inversión, porque nosotros trabajamos el papel y hacer un libro en papel es caro. Para unas tiradas como nosotros que pretendemos ser distribuidos, bueno, estamos distribuidos en Aragón, en toda España y hasta empezamos ahora mismo a meter ejemplares en Latinoamérica y en Estados Unidos. Nuestro proyecto ha sido desde el principio con vocación nacional e internacional. Es decir, nos queríamos centrar en el libro en papel, en una línea muy marcada de voces personales y sobre todo tratar de hacer el mejor de los productos. Y luego ya invertiríamos en comunicación, en tema de imagen, pero sobre todo centrarnos en que si un librero en Galicia o en Andalucía cogía tu libro, dijese, es un buen libro, y pudiese echarle un vistazo y recomendarlo al mismo nivel que cualquier otro que en esos momentos tuviera en la tienda. Y eso es relativamente complicado, porque es muy difícil hacerlo llegar. Entonces, nosotros contactamos con un distribuidor nacional, que a su vez tiene subdistribuidores, y entonces vas confrontando cómo funciona el día a día, los mecanismos de la industria. Que eso fue lo que en un principio planteamos en el plan de negocio y se ha ido cumpliendo prácticamente todos los pasos. Y lo que hablaban otros compañeros antes, te das cuenta, básicamente intentas salir adelante, pero teniendo el chip en que hay muchas cosas que desconoces del sector y que te obligan a cambiar el ritmo de las cosas. Es decir, nosotros sabíamos que con una distribución fuerte, pues estamos ahora mismo en que el distribuidor se queda un 60% del PVP. Es decir, tú con un 40% tienes que correr gastos y sacar para ti. Quiero decir que el margen es muy delicado de mantener, y más cuando empiezas, que el volumen de venta es muy menor. Entonces tienes que tener en cuenta ese tipo de cosas que igual no son... Quiero decir que a veces te dejas llevar un poquito, y nosotros nos ha pasado a veces, pues mira, hemos hecho un buen libro y decimos, como hacemos un buen libro, vamos a vender tanto. Bueno, pues no es así. Quiero decir, hasta que te puedas consolidar, etcétera, va a pasar un tiempo. Y luego nosotros lo vemos todo como una industria. Nosotros hemos recibido muchas propuestas de tipo colaborativo, etcétera, y realmente para nosotros no es válido, porque nosotros también procuramos crear riqueza en la medida de nuestras posibilidades. Alguien nos hace una ilustración, le vamos a pagar. Nosotros vamos a algún sitio a hacer alguna colaboración, queremos cobrar. Quiero decir, si yo hago un favor por favor, el PIB está a cero. Entonces,
ese tipo de producto tampoco es otro añadido a estirar un poquito el proyecto en el tiempo, porque eso no te da rendimiento inmediato. Como habéis comentado en el proyecto anterior, nosotros, por ejemplo, sí que tenemos un equipo más o menos de colaboradores. Trabajamos siempre, como he visto en una de las primeras imágenes, con la misma maquetadora, que es una chica que quería dedicarse específicamente al diseño gráfico, al diseño editorial. Entonces, sí que procuramos en ese sentido tratar de dar una estabilidad. La manera de diferenciarnos fue contratando a distintos ilustradores para cada cubierta. Mientras que la tendencia general en el sector es a construir una imagen de marca muy homogénea, nosotros hemos procurado hacer exactamente lo contrario. Es decir, que cada libro sea particular, propio y sea tratado de esa manera, para que una vez que lo vean refleje el tono de la voz del interior. Tema de presentaciones. Bueno. ¿Cómo mostrar tus productos? Hay mucha gente que en el tema de los libros no les gusta llamar producto, pero en realidad lo son. Hay que hacer presentaciones, hay que mover a los autores, hay que hacer labor comercial para que las librerías te conozcan, tienes que ir a ferias, y todo eso son números. O sea, y eso tiene que estar dentro de lo que es un plan de empresa, tiene que estar dentro de lo que es un plan de negocio, porque si no, ¿Internet funciona? Sí. ¿Tenemos web? Sí. ¿Tenemos redes sociales? Sí. ¿Funcionan? Sí, pero esto es a largo plazo. Y todos esos números tienen que entrar dentro de lo que es vuestro negocio. Por poner 2 ejemplos, de cada 100 personas que te dicen en redes que te va a comprar, te compra una. Más o menos, podría ser algo así. Y luego podemos mandar el catálogo por correo electrónico a 1000 librerías y te puede contestar no llega al 1%. Entonces, es muy complicado, lo dicho, si llegas y te estabilizas, tienes lo que no tiene otros sectores, que es que te quedas, con lo cual ya puedes planificar de otra manera. Pero mientras estás intentando llegar, y más o menos nosotros vamos a por el 3er año, pues bueno, estamos esperando ahí alguna noticia de estas que a veces te llegan, de decir, bueno, parece que esto, sabemos que va tirando por una razón, porque las liquidaciones son mensuales en el sector. Entonces, si liquidas en un trimestre mejor que liquidas el trimestre del año anterior, vas bien. Entonces, nosotros tenemos un visor ahí muy importante a la hora de ir calibrando un poco el proyecto y viendo dónde acabas. Es decir, si nos hubieran dicho que un libro nuestro iba a aparecer en la Biblioteca Nacional del Congreso de los Estados Unidos, pues hubiéramos dicho, qué flipado vas, ¿no? Quiero decir, pero ha llegado la semana pasada, entonces no sabes muy bien por qué y cómo, pero está allí. Entonces dices, bueno, no te da dinero porque, bueno, es un sector también muy curioso, porque ese libro nos ha dejado más que uno que vendemos en Zaragoza. Es decir, el distribuidor internacional nos cobra menos que el distribuidor local. No es fácil de entender, ¿no? Pero este sector tiene muchas cosas de esas que te las encuentras en medio. Entonces, en ese encuentro de cosas así, pues el proyecto va... Eso. Y para terminar, nos gustaría también decir que gracias al programa de emprendimiento, pues hay portadas que han hecho compañeros del programa. Nuestro gestor trabajó en el programa como mentor, y yo creo que es un buen sitio para que las sinergias un poco de cada cual, no tanto en cuestión del proyecto en sí, pero quizá en por ejemplo, Sergio venía como el programa de rap y sin embargo nos enteramos que era grabador. Bueno, pues tienes ahí una oportunidad de trabajo común. Y que de hecho trabaja en Ecalotipo. Esto es, sí. Entonces, quiero decirte que es un plan interesante para primero testar los proyectos, porque eso es muy importante, y luego también para abrirte vías posibles de colaboración. Colaboración, como he insistido antes, pagada, claro. Y luego otro detalle, sobre todo al inicio, plantearos recoger información, o sea, recoger toda la información posible del sector y luego irla confrontando con la realidad, porque es muy complicado establecer puntos de comprobación, puntos de checking. Nosotros ahora mismo, por ejemplo, a la hora de elaborar estas imágenes, realmente te das cuenta de que has ido documentando, que has ido recogiendo cosas, y tienes que presentar memorias, tienes que presentar subvenciones y ves la trayectoria. Y esto es algo que sí que tienes que ir haciendo, mirando números, viendo cómo se posiciona el sector, viendo cómo vas tú en relación a todo eso. Y sobre todo,
sabiendo lo que va a pasar, que lo puedes prever más o menos, no ponerte nervioso ni decir, ostras, fluctúas desde el entusiasmo más fantástico al hundimiento más profundo. Es difícil porque pasa, pero sí que más o menos nosotros teníamos en mente, digamos, unos hitos temporales que aunque no vayas cumpliendo, por lo menos te vas acercando. Y eso es lo que te da un poquito confianza de seguir, porque sí que es cierto que en la mayoría de los casos yo creo que hay más días de quererlo dejar de que querer seguir, pero bueno, eso ya... Ha habido una imagen, que no se me olvide, el día 23, ¿sabéis? Día del libro, día maravilloso, toda la gente en la calle, tal igual. Normalmente es el día en que se hace aproximadamente 30 o 40. 30 o el 40% de la facturación del año. Vale, nosotros este año, 12:30 de la mañana, punto crítico de... Sí. En el momento en que teníamos cola firmando con un autolocal, empieza a llover. Pero no llover, lo de Noé, o sea, un trombazo. No se recuperó el día, porque la gente amenazando diciendo, va a volver a llover, allí con los plásticos. Bueno, pues tu previsión de hacer X, hicimos X partido por 10. Entonces al plan de negocio de ese trimestre, pues se resiente. Entonces quiero decir que hay miles de cosas que pueden pasar que no... Tienes que pensar siempre en que puede pasar lo peor. Luego, si te dan alegrías, bienvenido. Adelante. Nosotros la feria de este año de Zaragoza ha salido un tiempo excelente. Hemos venido aquí a la de Huesca también a presentar un libro. Y el viernes estamos en Madrid, en una librería que nos quiso tener de propio para los ensayos. Eso es. Fantástico. Pero hay veces que las cosas se torcen. Y esas también tienes que pensarlas. Ahí está. ¿Preguntas? Bueno, yo hago un comentario, ¿no? Yo creo que entre las personas emprendedoras pues hay también cigarras y hormigas, ¿no? Siempre os pongo a vosotros un poco el caso de que sois más tipo hormiga, ¿no? No veníais del sector de la cultura, como bien habéis comentado, no sois escritores, que mucha gente monta editoriales porque ya viene del mundo de la escritura, viene de ese mundo ya de la lectura, de libros, que están muy incluso en el área es un poco más del sentimentalismo del libro, de papel y tal. Entonces vosotros sois como hormigas que vais trabajando poco a poco y que vais llegando y haciéndoos vuestro pequeño hueco. Me ha encantado veros que, por ejemplo, estabais en una de las fotografías, salíais con Paco Goyanes de la librería Cálamo, sí, que fue nuestro mentor. Referente en el sector, colabora mucho en el programa de emprendimiento, siempre, nunca al revés, siempre sí, pues mandarme gente que yo todo lo que pueda devolver un poco al sector. Y yo se presenta un poco como valientes porque entiendo que montar editorial pura y dura es muy difícil. Entonces veo que lo bueno es esa innovación que habéis realizado, lo que vosotros decís, ¿no? Si todo el mundo va haciendo una línea editorial muy pareja, muy similar, haciéndoles un poco que os reconozcan, vosotros cada libro lo tratáis como algo singular, como algo, como, no sé, especial. Que el que lo reciba en sus manos y en su lectura, pues que sienta que es algo único que tiene, ¿no? Entonces, bueno, yo... Son valores que no se ven, por ejemplo. Sí. Discutimos, hablamos, el papel lleva como 3 semanas de debate. Es decir, pues dijimos un papel ahuesado porque consultamos y nos dijeron que cansaba menos la vista. La tipografía es una tipografía del 18, que es muy redondita, es más cara. ¿Por qué? Porque de un libro de 200 páginas esta te hace 220, pero la verdad es que el lector seguramente queda más satisfecho porque lo lee mejor. Quiero decir, son detalles que igual a la hora de que venga alguien a un stand y lo vea no es concluyente, pero nosotros pensamos que a largo plazo sí. Y luego también es un poquito el ensayo-error, es decir, por ejemplo, ese libro va con faja, se prueba a ver qué tal funciona, se prueba a ver... si la imprenta te las pone, no te las pone, el distribuidor las pone, llegan a los lectores, a las librerías, las rompen, no. Ese tipo de cosas, puedes tener una idea previa, un juicio de cómo funciona, pero luego tienes que testarlo con el día a día. Y ahora, por ejemplo, se abrió hace poco un debate en Twitter de libreros que no querían libros con faja. O que prefieren el nombre encima o lo prefieren debajo. Si te pones a hacer caso, también es cierto que puedes acabar turuta, quiero decir. Todo el mundo tiene todo tipo de opiniones sobre todo, ¿no? Entonces, intentas más o menos estar al quite de cosas que te pueden interesar, pero también tienes que mostrar también un poquito de decir, bueno, yo tengo las ideas más o menos claras y tiro por donde
por dónde tengo que tirar. Y asumes las decisiones que tomes. Esto es. ¿Cómo estáis realizando esa proyección internacional pues, del mercado latinoamericano? No, Calamo también lo contó dentro del Salón Cultursic que se hizo, me parece que fue a finales de marzo, que también apoyamos desde el Instituto Aragones de Fomento con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Lo comentaban, ¿no? que en momentos de malos, de crisis, Calamo también pues que cada año va a un país y entonces bueno pues que con escritores de allí pues dar visibilidad y generar sinergias, ¿no? Entonces ¿cómo habéis proyectado vosotros ese estímulo ahí hacia nosotros el internacional? Directamente contratamos una distribuidora latinoamericana, Panoplia, que salió ahí, que distribuye en Latinoamérica y Estados Unidos. Entonces le dijimos, mira, hacemos esto. Ellos tenían tratos con nuestro distribuidor, supongo que le pedirían ejemplares, vieron un poco y entonces a partir del 5.º libro nos dijeron, oye, mandarnos información de cada cosa que saquéis que la incluiremos en el catálogo. Bueno, nosotros directamente no trabajamos aún con ellos porque no tenemos volumen, pero ellos sabemos, porque nos lo dice el distribuidor nacional, que le piden a él y luego van allí. ¿Por qué juegan así? Porque en Latinoamérica el precio es libre. Es decir, pueden poner el precio que quieran, no es como aquí que es fijo. Entonces, claro, los costes, el viaje, etcétera, ya lo cargan allí, etcétera, ¿no? Sino, claro, nosotros, ha habido gente que en la web nos ha pedido, por ejemplo, este autor es boliviano, a La Paz, ¿me puedes mandar un libro? Sí. Le dices lo que vale y, claro, ya el sí se convierte en un no, evidentemente, porque es carísimo. Entonces es difícil porque es como todo, es aposentarte en una idea e intentar ir añadiendo, pues lo que tú decías, hormiguitas más bien, sí. Y luego también otra cosa que decías del tema del networking, nosotros procuramos estar si no en todos, en muchos de los eventos del sector, por ejemplo en el Cultursic, por ejemplo aquí, por ejemplo en el LIBER, Mesa de la Cultura de Aragón, estamos en la asociación, en el gremio, en lo que es a editar, es el gremio de editores de Aragón. Participamos en el LIBER, que es la feria sectorial del libro en España, sea nosotros por nuestra cuenta cuando podemos o a través de colectivos que se puedan unir en un determinado momento, como fue el caso del stand del Gobierno de Aragón que puso el año pasado en la Feria de Madrid. Se trata, o en Guadalajara, en México, también llevaron nuestros libros. Se trata de estar lo más visibles posible. ¿Tenéis escritores conocidos? He visto que editáis publicáis a Mariana Gistaín, por cierto, para ganar el periódico todas las semanas. ¿Sí? Pero tenéis escritores ya reconocidos. Sobre todo más en el sector que hacia el gran público, por ejemplo. Porque nosotros abrimos la colección con Sánchez Hostiz, que es un navarro, pero es un navarro que tiene el Nacional de Narrativa, tiene el Premio Ralde, tiene el Euskadi de Novela, tiene el Príncipe Viana de las Letras, o sea, es top, ahora no, pero fue top en los 80-90. ¿Eso qué nos ha permitido? Pues que los libreros te tomen en serio. Aunque luego no les guste, o digan, este no me interesa otro, pero te toman en serio porque ven que llevas una línea un poco, es decir, es como decirte, si hubiéramos ido con mi vecina del tercero, que hubiera publicado las cosas, no sé, lo que compran en el mercado, pero sí, nos hubieran comprado igual todo el vecindario y el vecindario de al lado. Pero eso en las librerías no hubiera interesado. No, por eso, ya. Somos conscientes también. Sí. O por ejemplo la línea de ensayo. Claro, abrimos una línea de ensayo, abrimos con... Quiero decirte, es buscar un poco el refrendo del sector, que al final el librero es el que te vende. Porque tú haces ferias, pero los 300 y pico días que no haces ferias, tienes que convencer a alguien, a un distribuidor, para que le lleve un libro a un librero y el librero diga, te lo pongo en la mesa, no te lo pongo, te lo cojo, no te lo cojo, etcétera. Entonces, claro, es un proceso muy costoso, que al principio no lo ves por ningún sitio, y es verdad, hay que tener una fe un poco casi profética, ¿no? Para decir, bueno, esto va a tirar o no va a tirar. Pero sí que es cierto que como tienes noticias buenas, o a veces y vas viendo las liquidaciones, lo que hablábamos antes, vas cuadrando los Excel y dices, bueno, ya el rojo parece que es menos intenso, ¿no? Pues vas haciendo así, pues perseveras, vaya. Y luego también te tienes que plantear el tema de las cifras, por ejemplo. O sea, el distribuidor te puede pagar a 60, 90, 120 días. 120 en nuestro caso. Pero luego, a su vez, las librerías le pagan al distribuidor a veces al mes siguiente, a veces a 90 días.
Eso significa que a ti una presentación que puedes hacer hoy te puede llegar dentro de 6 meses. En o dentro enero, de... ahora en enero. Y claro, eso para lo que es la liquidez a la hora de volver a mandar a imprenta otro proyecto, te lo piensas y te puede costar. Sí. Si le paga, porque luego te dice el distribuidor, es que las tengo retenidas porque es que la librería no me ha pagado, porque no sé, o sea, como hay tanto intermediario, se puede organizar allí un tapón, digamos, y luego tienes la certeza porque lo sabes, es decir, por ejemplo, en nuestro caso, si vendes 30 libros en una presentación y te liquida el distribuidor 20, ya sabes que se ha guardado 10 para otro mes, porque ese mes igual no tiene liquidez para pagarte. Quiero decir, todos esos trucos, o historias, o cosas que pasan, cuando empiezas no tienes ni idea, te crees que Heidi va por el Prado y tralalilo, ¿no? Pero te encuentras, bueno, pues te adaptas. Modificas las tiradas, modificas dónde quieres vender, modificas un montón de cosas que dices, bueno, el proyecto tenía una idea y va avanzando, pero digamos que las pequeñas cosas que hacen avanzar al proyecto pues han podido cambiar en un alto porcentaje. Y luego también otra cosa que hay que tener en cuenta es todo el tema de la fiscalidad y de la documentación burocrática que vais a tener que emplear, que hay que procurar ser lo más claros y estrictos posibles. Nosotros teníamos un gestor antes de entrar en el curso y salimos con otro, porque vimos a Pedro ya del Exintec y tal, y como son tan rigurosos y te dan tanto la tabarra con que lo lleves todo el día, y es genial porque duermes muy tranquilo. Y luego a la hora de presentarte en subvenciones, ayudas y tal, no veas qué diferencia hay, porque vas a todas feliz y contento, porque es fotocopiar los papeles, toma y ya está. Quiero decir que en ese sentido es importante, igual haciendo ingeniería fiscal, pues igual te ahorras un dinero por aquí, otro por allá. Pero siendo un sector cultural que necesitas, yo creo que ayuda en general para poder salir adelante, es interesante el que digamos el tema, la documentación, la facturación, etcétera, sea lo suficientemente clara para los poderes públicos que te permitan, digamos, el con facilidad, digamos, afrontar peticiones de documentación que suelen venir a menudo. Y luego Hacienda es que existe, quiero decir, y confronta datos. Sí. ¿Sabes? Y es un sector que vas a perder IVA. Nosotros perdemos mucho IVA porque vendes al 4, pagas al 21. Con lo cual es importante los papeles porque luego te devuelven. Entonces, quiere decir, para una vez que generas, hay que llevarlos bien. ¿Vale? Bueno, soy un poco foráneo de Japón, mucho, pero es preguntad un poco cómo contactáis con los autores y cómo os comentéis o para que publicar con vosotros. Nosotros ahora llevamos 12 libros y en ningún caso, o sea, de momento, y ojalá llegue pronto, nadie nos ha contactado, digamos, a ver cómo lo explico así, que nosotros el plan de publicaciones lo tenemos y tenemos qué tipo de libro, por ejemplo, ahora el 13 sabemos qué tipo de libro va a ser. Entonces, normalmente no descartas libros porque sean peores que los que tienes, no es eso, o sea, y es una cosa muy difícil de entender a los autores. Si no les dices que no o no les puedes contestar, o no es simplemente porque tenemos un dinero que es el que es y entonces necesitamos publicar. Y tenemos una visión de qué es lo que queremos y sobre todo nosotros llevamos la idea de construir un catálogo basado en voces muy personales, tanto en ensayo como en narrativa. Y entonces nosotros lo que hacemos es contactar. Los primeros proyectos hemos sido nosotros. Ha habido encargos a gente que le hemos dicho nos gustaría nos hicieras un libro. Por supuesto, vamos a ponerlo que de las 100 peticiones nos han dicho que sí 3, ¿vale? Porque cuando empiezas también es verdad que dicen ¿listos? ¿Sabes? Porque tampoco saben cómo trabajas. Ahora quizás sea un poco más fácil porque puedes enseñar tu trabajo. Sí que nos llegan manuscritos, pero realmente como nosotros, a ver, estás empezando y nosotros de producir un libro son miles de euros. Y sabemos cuál va a ser el 13, quizá el 14, pero no vamos más allá porque no sabemos cuánta liquidez vamos a tener para afrontar proyectos. Entonces tenemos bastante claro, ya pensamos mucho qué tipo de libro vamos a sacar. Como no nos llega, lo buscamos. Igual en algún momento que vamos a hacer nos llega algo que puede ser eso. Entonces estupendamente, si no lo tenemos que buscar. Pero realmente normalmente es
la situación, porque sí que es cierto que somos muy rígidos a la hora de, en ese sentido sí que somos bastante inflexibles en cuanto al catálogo, es decir, tenemos muy claro lo que queremos hacer y es que vamos a hacer eso, y si no, no hacemos. Este año llevamos 2 libros, vamos muy por debajo de la media del mercado, pero como sabemos lo que queremos el siguiente y no lo encontramos, etcétera, pues si sucede, sucederá, ¿sabes cómo te quiero decir? Lo que nos llegue no nos afecta, digamos, a la hora de cambiar nuestro criterio, el criterio se va a mantener. Y luego tratamos de no tener creencias limitantes, es decir, cuando tenemos claro algo, lo intentamos. Que no, si es un no, que lo digan otras personas. Por ejemplo, en el caso de Sandra, él vio a la escritora de la familia del Dr. Lehmann en un videoblog en un portal de Ecuador, le gustó el discurso que tenía y nos pusimos a ver cómo conseguíamos contactar con ella. Llamamos al consulado de Zaragoza, de ahí nos remitieron a Madrid. En Madrid nos pasó con el agregado cultural, el agregado cultural habló con alguien en Quito y conseguimos el contacto de Sandra. Luego ya te pones a hablar con ella, negocios, tal. No sabes cómo puedes acabar llegando a determinadas personas, pero tú lo intentas, que luego no sé, no llegas a un camino que no tiene salida. Bueno, a veces hay otros que sí. Mariano Gistain, estábamos en una feria, pasó con un amigo librero y dijimos, oye, Mariano da el perfil. Le paramos, Mariano, ¿tienes algo? Y me dice, pues estoy terminando una, y digo, cuando la termines nos la mandas. Gestión de 5 minutos. Y salió, esa sale una cada X, claro, pero bueno, sí. Mira, ya está. Y aprovechando que estamos en la feria, le pudimos enseñar el libro. Claro. Entonces, es la diferencia con los escritores, que al ver el tipo de libro dicen, claro, vale, más o menos estos no... Claro, es lo que haces. Ya les dices que eres pequeño, que no tienes un impacto en redes muy grande, que las librerías casi no te conoce ninguna, etcétera. Eso lo dices porque tampoco les vas a mentir. Y que no les vas a poder montar una gira de ir a 40 librerías Pero si vas con la verdad por delante, muchos te dirán que no. Pero el que te diga que sí, cuando termina el proceso del trabajo, se quedan contentos porque realmente has hecho lo que les has dicho que ibas a hacer. Claro. Luego ahí, pues eso, te llevas mucho más negativo en el sentido de que hay mucha gente que es legítimo, que quieran más. Pero entonces ya con nosotros nosotros no somos capaces de abarcar todo eso, ¿no? Yo tenía una pregunta. ¿Hay alguna razón por qué el dorso del marca páginas sea en blanco? Pues realmente es un tema de coste y de plancha, sí, porque las meten en la plancha. Además imprimimos aquí en una empresa de Huesca y suele salir en la misma plancha que la cubierta. La misma plancha que la cubierta. Y le sobran X centímetros, y con esos centímetros hacen 2 marcapáginas. Entonces dijimos, bueno, pues nos lo ofreció la imprenta y dijimos, ¿por qué no? Son promocionales. Sí, nosotros llevábamos idea de hacer más o menos los que salieran en la edición. Como usuario a lo mejor pues pide un texto de la obra o la misma imagen en negativo o el nombre de la editorial más grande. O la página web, o el ilustrador de la página. Parece sí. que una página en blanco es como un espacio desaprovechado. A eso es a lo que me refiero. Son opciones. Eso es a lo que nos referíamos antes con el tema de tienes que ir tomando decisiones de cómo hacer las cosas. Por ejemplo, nuestra página web la encargamos en lugar de ponernos nosotros a montarla, y la queríamos lo más sencilla posible. Es decir, sí que tenemos un banner central y tenemos el catálogo que se ve muy bien, y luego vamos subiendo noticias. Eso sí, la ficha de cada libro está con la sinopsis, con la biografía del ilustrador, con la biografía del autor, que se puedan descargar unas páginas para si alguien quiere echarle un vistazo al libro pueda. En el caso de los ensayos, con el índice, porque normalmente quienes buscan ensayo quieren saber el tipo de contenidos que hay. Entonces, optas por eso. Supongo que también con tiempo habrá que ir rediseñando la marca, sobre todo para no aburrirte. Primero nosotros y segundo
la gente que tengas habitualmente, pero llevando 2 años, de momento va la cosita tratando de sobrevivir. Sí, y de ser coherentes. Esto es. Y con el consumidor final, que es el lector, ¿tenéis alguna forma de feedback, de conocimiento de la idea que busca el lector o de alguna forma? A ver, nosotros tenemos varios tipos de público. Uno es tratar de convencer al distribuidor para que te coloque. Otro es el librero como público para convencerlo de que te promocione y que te recomiende. Y luego está el lector final, que normalmente es o a través del librero o el que nosotros podemos tratar con él en ferias o a través de la web. Libros la gente los suele comprar o en Amazon o en la librería directamente, con lo cual el feedback que tenemos a través de la web es mínimo. En redes sociales al principio son los cercanos, con lo cual ya tienes... normalmente te suelen decir cosas bonitas para que te animes. Entonces, las ferias ya es distinto porque analizas el perfil tipo que hicimos aquí en el plan de negocio y ves si te responden, si no te responden, vas probando cosas con ellos, les preguntas qué les gusta, qué les atrae. Entonces ya a partir de vas perfilando. A veces como lectora, a pesar de que hay tanto en tanta lectura, hay veces que no encuentras en cuanto a ensayos lo que buscas, ¿no? Claro. No sé hasta qué. Es complicado, nosotros tenemos uno de música y uno de cine. Pero era por afianzar la marca. Sí. Es decir, el tercero sí que sabemos que va a ser algo distinto, más, voy a decir retorcido, menos mainstream, por decirlo así. Pero la colección la tenemos que afianzar de alguna manera. Entonces elegimos cultura popular, vamos a ponerlo así, con 2 temas que podíamos dominar y que podíamos trabajar sin que se nos comiera, digamos, el proyecto a nosotros, ¿no? Ahora ya dices, están bien asentados, la verdad es que funcionan muy bien. Dices, bueno, el tercero ya voy a arriesgar, seguramente arriesgaremos un poco más. Sobre el tema no tengo ni idea. Es analizarlo y verlo, y ahora viene un mes de agosto maravilloso, que no vendes un libro y que nadie te llama y que las editoriales están en stand-by, para precisamente aprovechar una anécdota para que veas el lector también. En 10 minutos el sábado en la Feria de Zaragoza. Le enseño un libro a un señor y me dice, ostras, qué barato. A los 10 minutos, esto es un robo. Literalmente. Literal, o sea, el libro ese de... No, perdón, esto es robar, me dijo. Sí. El mismo, no, dos personas con 10 minutos. A uno le parece súper barato y otro me dijo, esto es robar. El libro que hemos pasado de el la guitarra, que va con los libros de fotos. Bueno, en el interior. Pues dices, yo qué sé, te encuentras a veces, tienes que estar preparado para todo, claro, porque y el lector generalmente, en general, es amable y aceptamos las críticas, por supuesto que sí. Pero sí que es cierto que hay muy poca... Me acuerdo de esto porque es de las pocas cosas que me ha dicho alguien. Que nos gusta que nos digan, o ya vendrás el año que viene y nos cuentas, pero no suele suceder, y a la web tampoco nadie nos dice si le ha parecido bien, no hay muy poco feedback en ese sentido. Bueno, pues oye, un aplauso.